asiento. Muchas gracias a todos por acudir a esta sesión en la que vamos a hablar de diagnóstico de la coyuntura económica española, los retos estructurales. Hablar de reformas estructurales en España es una constante, ¿no? No sé si es porque nunca se acaban de hacer del todo o porque siempre hay que hacer nuevas reformas estructurales para que una economía que es dinámica y global pues esté a la orden del día, ¿no? Voy a presentarles a los tres invitados que tenemos hoy la oportunidad de contar con ellos. Tengo aquí a mi izquierda a Gregorio Izquierdo, que es director general del Instituto de Estudios Económicos y un magnífico economista. Gregorio, un placer estar contigo. Tengo a Juan Bravo, que es vicesecretario general de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del Partido Popular. Juan, un placer contar contigo para hablar hoy aquí de todos los temas que tenemos pendientes. Y también tenemos allí a Miguel Marín, que es consultor económico, que también es responsable de Economía y Políticas Públicas de la Fundación FAES. Miguel, muy buenos días y gracias por estar aquí. Además, tienes algo que ver con el informe FAES de la economía española, una visión reciente y sobre todo de futuro que habéis hecho y que vas a presentar de alguna manera, o algunas de las ideas que están contempladas en ese informe van a ser recurrentes hoy en la jornada de hoy, ¿no? Bueno, para introducirnos en el tema, me gustaría daros a cada uno un primer turno de palabra en el que os voy a pedir precisamente pues un diagnóstico, ¿no? Que me hagáis un diagnóstico sobre la situación de la coyuntura económica española. Y yo os lo plantearía con una pregunta, ¿no? ¿Cuáles son esas reformas estructurales que este país no puede eludir o dejar de lado si quiere poder decir algo en el futuro? Y como tú tienes algo que ver con el informe, y el informe es un poco lo que nos reúne hoy aquí, Miguel, empiezo por ti. Pues muchas gracias, Iñaki, muchas gracias a todos por estar hoy aquí. Gracias a Juan y gracias a Gregorio por compartir mesa. Y gracias, por supuesto, a la Fundación FAES por invitarme un año más a participar del Campus FAES, una referencia obligada en la reflexión serena, profunda, rigurosa, algo que por desgracia no cotiza al alza en nuestro país. Bueno, la Fundación, como bien ha dicho Iñaki, presenta hoy un papel sobre la situación actual y los retos futuros de la economía española. Es un papel que, basado en datos objetivos y rigurosos, trata de negar la complacencia del Gobierno en relación con el desempeño económico de España y trata de señalar los fallos estructurales que se esconden debajo de un crecimiento económico esencialmente cíclico y con unos fundamentos, al menos en mi opinión, muy débiles de cara al futuro tan incierto que se avecina. Bueno, esta primera intervención que voy a hacer va a ser pretendidamente breve y sintética y en la que voy a tratar de contestar a dos cuestiones. Una es que están reflejadas en el papel, ¿no? Es decir, cuál es la calidad del crecimiento económico en España y segundo, y por tanto la calidad y saber si es sostenible en el tiempo y segundo, si ese crecimiento económico está sirviendo para algo, es decir, si está permeando y está mejorando el bienestar de los españoles. Comenzando con la calidad del crecimiento económico, podríamos decir que estamos creciendo por acumulación de factores productivos y no por una mejora de la productividad. Es decir, los datos de productividad en España reciente están todavía por debajo, 3-4 puntos, de la que teníamos en el año 1997. Llevamos décadas sin mejorar la eficiencia productiva de nuestra economía. Como de todos he sabido, desde el año 19 han llegado a España casi 3 millones de inmigrantes que han ocupado más del 70% de los empleos que se han creado. En definitiva, crecemos empleando a más gente, pero no haciendo que cada uno de esos empleados produzca más. La principal consecuencia de esto es el estancamiento de la renta per cápita. Es decir, en España tenemos actualmente un PIB per cápita que es un 30% inferior al de la media de la Unión Europea. Un modelo económico basado en la productividad permitiría, y no como el que tenemos ahora, permitiría aumentar los salarios de los trabajadores sin generar tensiones inflacionistas y, por tanto, aumentar la renta real y alimentar el círculo virtuoso de crecimiento. Bueno, esto no está pasando, ¿no? Otro de los elementos para explicar la calidad del crecimiento o la baja calidad del crecimiento económico en España es ver en qué sectores está reposando. Y está reposando en sectores volátiles, sectores de baja productividad, sectores muy sometidos a shocks externos.
el ejemplo más paradigmático es el del turismo. Estamos en un nivel récord de llegada de turistas, pero el propio Banco de España alerta de que, por un lado, los elementos que explican ese crecimiento del turismo son coyunturales, post-COVID, contexto geopolítico, pero sobre todo, además, se está generando externalidades negativas crecientes. Saturación de destinos, degradación medioambiental, problemas de vivienda en la población local, lo que hace también pensar que posiblemente estemos llegando a nuestro límite de aportación del turismo al crecimiento económico, ¿no? Tercer elemento a tener en cuenta, tenemos un crecimiento económico dopado. Tenemos un crecimiento económico que está dopado por una política fiscal expansiva y procíclica. Estamos en récord histórico de ingresos públicos en España, récord histórico de gasto público en España, que además ha crecido un 44% desde el año 2018, y récord histórico de deuda pública en España en términos absolutos. Desde el año 2018 hasta ahora hemos aumentado nuestra deuda en 464.000 millones de euros. Bueno, ¿para qué está sirviendo esto? Bueno, esto está sirviendo para alimentar una serie de gastos, para gastar a manos llenas, dicho pronto y mal, en una serie de gastos que tienen rédito inmediato. Subida de pensiones, subida de salarios públicos, aumento del empleo público, subsidios y demás, pero no está sirviendo para invertir en elementos que nos permitan aumentar el crecimiento potencial de la economía. Y además lo estamos haciendo desatendiendo y desoyendo todo lo que habíamos aprendido en la crisis financiera global de 2008. Volvemos a financiar gastos estructurales con ingresos coyunturales. Otro elemento más, nuestro mercado de trabajo. Aquí no voy a hablar mucho, simplemente no hemos introducido nueva información en el mercado de trabajo y, por tanto, sigue estando caracterizado por la dualidad y por la ineficiencia a la hora de asignar el empleo. Al final, ¿esto a qué nos va a llevar? A que cuando haya una crisis que vendrá, que seguro que vendrá, y en el contexto en el que estamos no sabemos cuándo se puede manifestar, volveremos a generar reacciones violentas del mercado de trabajo ante el cambio de ciclo. En definitiva, para terminar con esta primera pregunta, tenemos un modelo económico agotado e ineficiente, un modelo económico que reposa excesivamente sobre elementos cíclicos, que está dopado por una política fiscal del Gobierno que nos deja poco margen ante la crisis y que nos limita el crecimiento potencial. En definitiva, un crecimiento económico extensivo, pero no transformador. Segunda pregunta, si este crecimiento económico está sirviendo para algo, es decir, ¿cuál es la conexión del crecimiento económico con el bienestar? Bueno, mi tesis es que es ninguna. En principio, podríamos ver que los salarios reales, como ya he dicho antes, están estancados. En los últimos años el poder de compra, el nivel de vida de los trabajadores no aumenta. Curiosamente, sí aumenta el coste laboral de las empresas. Es decir, todo apunta a que ese crecimiento económico se está diluyendo entre impuestos y en inflación. Segundo elemento, deterioro y estrangulamiento de las infraestructuras críticas y esenciales. Hablamos de agua, hablamos de energía y hablamos de transporte. En agua, Seopan, patronal de las empresas constructoras, cifra el déficit de infraestructuras hidráulicas en casi 200.000 millones de euros. Esto, en un contexto de radicalización del clima, es particularmente peligroso y, desgraciadamente, lo pudimos comprobar en La Dana el año pasado. Acabamos de conocer el estrangulamiento al que están sometidas las redes eléctricas en nuestro país, una saturación tremenda y que por motivos regulatorios, sobre todo, las empresas no pueden empezar o avanzar en sus procesos de inversión. Y en el caso del transporte, bueno, cualquiera que haya viajado en Renfe en los últimos años pues ha podido comprobar en sus propias carnes la situación de deterioro, de falta de inversión que también se hace extensiva a las carreteras y vías de alta capacidad. Sí, otro elemento, problemas de acceso a la vivienda, posiblemente el más doloroso, ¿no? En un contexto de salarios estancados, desde el año 2018 la vivienda ha incrementado su precio en un 25%, el alquiler en un 56%, escasez de oferta. En ese contexto, encontrar una vivienda y poder iniciar un proyecto vital en España se hace particularmente complicado. Servicios públicos, insisto, estamos en el contexto de mayor nivel de ingresos públicos de la historia de España y sé que son palabras duras, pero nada de lo que depende de la acción del Gobierno funciona o mejora.
las listas de espera siguen disparadas, la educación sigue estancada y con baja calidad, las administraciones son lentas, es decir, no está sirviendo esta bonanza económica para mejorar el retorno que reciben los ciudadanos en forma de servicios públicos. Podríamos seguir hablando, y voy a cortar ya, de desigualdad y pobreza, que además era la bandera que enarbolaba este Gobierno. Seguimos siendo el cuarto país de la Unión Europea con el mayor porcentaje de personas en riesgo de pobreza y exclusión, algo que es particularmente flagrante en el caso de la pobreza infantil. En educación, capital humano. En definitiva, el crecimiento económico no es un fin en sí mismo, sino que debería ser un medio para generar prosperidad compartida y sostenida, y esto no está pasando. Y, por tanto, pues el mensaje es: España tiene que revisar sus prioridades. Yo me quedo aquí y luego pasamos. Muchas gracias, Miguel. No te preocupes porque vamos a volver sobre estos temas luego a lo largo del debate. Juan, por favor, me gustaría que nos dieras tu visión. Yo creo que, en primer lugar, la pregunta es si hace falta reformas. Yo creo que hay argumentos más que sólidos para decir que España necesita una profunda reforma. En primer lugar, que llevamos 8 años en los que no se han hecho reformas. Y podemos analizar qué ha pasado en estos 8 años, ¿no? Pues en estos 8 años hemos visto aparecer la disrupción de la inteligencia artificial, hemos pasado un COVID que nos ha hecho replantear muchas cosas, ¿no? Y luego hay una situación de geopolítica que también nos lleva a la necesidad de adaptarnos. Si tuviésemos que poner 3 pilares de reformas, ¿cuáles deberían ser? Pues posiblemente todos los que estamos aquí, después de leer a tanta gente que sabe y que escribe, pues pensaríamos una parte de la formación, una parte de la simplificación y un tercer pilar sería la productividad, la competitividad. Si hablamos de la formación, pues es la puerta que abre el camino a que todos tengamos oportunidades, ¿no?, en el ámbito laboral. Quizás si tuviésemos que poner el foco, yo creo que la formación profesional y sobre todo la formación profesional dual es una de las mayores oportunidades, de las mayores necesidades y que sin duda en el ámbito laboral generaría ese camino para muchísima gente. También creo que deberíamos reflexionar sobre las políticas activas de empleo y todo lo que se hace, puesto que se invierten muchísimos millones al año, casi 5.000, se dejan sin ejecutar casi 900 por año y ese es el camino también a través de credenciales y otras fórmulas que permitirían, ¿no? En segundo lugar, hablamos de la simplificación. Yo creo que todos tenemos que hacer una profunda reflexión, ¿no? Draghi y Letta llevan un año diciendo que hay que hacer, todo el mundo decimos que sí, todo el mundo lo compartimos, estamos de acuerdo, nos parece maravilloso, en Europa estamos debatiendo mucho, en las comunidades, en el Estado se debate, el señor Cuerpo dice que va a hacer la región, ya no sé si es la 19, la 20, la 21, porque cada vez le cambian el nombre, pero la realidad es que seguimos con un problema ahí. Es decir, hoy en día la reducción de trabas administrativas y burocráticas debería estar en el centro. Cualquiera de los que están aquí o los que nos están viendo, si quisiesen estar al día, tendrían que leer 380 folos diarios, un trabajo hecho desde 380 diarios, no podrían descansar ni en Navidad, ni en Semana Santa, ni los fines de semana, si quisiesen estar al día. Si alguien piensa que eso es una realidad, pues sigamos por ese camino, ¿no? Yo creo que esa es una de las oportunidades, sin duda, que nos llevaría hacia esa reducción, que debería ser el camino porque significaría que habríamos puesto al ciudadano y a las empresas en el centro de la toma de decisiones y no al revés. Si ponemos al ciudadano en el centro, intentaríamos pensar cómo no le hacemos más papeles, cómo le hacemos menos trabas. O sea, pensemos si España se pudiese comparar con una empresa, lo que ninguna empresa hace cuando quiere vender un producto, te hace que tengas que rellenar 27 veces papeles dentro de la aplicación, porque sabe que al final evitarás llegar al final porque te aburrirás. Pues hagamos un país en el que el centro sea el ciudadano y no le pidamos, ¿no? Y una tercera vía, sin duda, es la necesidad de la productividad y la competitividad que hacían falta. Cuando alguien se acerca a algunos datos muy básicos, te das cuenta como España en productividad por trabajador hemos perdido en torno a 1,9%, cuando la media de la Unión Europea, dependiendo, pero bueno, entre 1,2 y 1,5 crece, ¿no? Eso nos tiene que hacer una profunda reflexión, porque cuando hablamos de que en España se gana poco, va vinculado a la productividad y a la competitividad. Cuando decimos que tenemos que mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, va vinculada a la productividad y a la competitividad. Y entonces, si hablamos de ese ámbito, tenemos todo lo anterior también iría aquí, porque cuando habla de productividad y competitividad, el Banco de España nos dice que hay que mejorar el talento, que hay que mejorar la formación, que hay que casar. No sé, yo creo que alguna reflexión debería llevar que en España tengamos, si contamos los fijos discontinuos que no trabajan, 3,2 millones de personas desempleadas y que haya 1 millón de personas que no trabajan. Perdón, 1 millón de personas que no encuentran, o sea, 1 millón de puestos de trabajo que no se cubren. No encuentran nada. O sea, hay empresas que necesitan 1 millón de puestos de trabajo que no se cubren y tenemos 3,2 millones de personas desempleadas. ¿Eso no merece ninguna reflexión? O sea, esa disparidad.
yo creo que cuanto menos tendríamos que pensar, ¿no? Que el coste de las prestaciones por desempleo, además, supera los 25.000 millones de euros y además tenemos gente. Yo les animo a que busquen una estadística donde nos diga cuáles son los puestos de trabajo que se necesitan dentro de un año, que más o menos podremos encontrar algo, los que se necesitarían dentro de 5 años o los que puedan hacer falta dentro de 20. Tendríamos que tener también una proyección para que los chicos o chicas que empecemos a formar ahora, y me vuelvo al punto primero, sepamos en qué hay que formarlos, ¿no? Aunque es una proyección difícil porque el mundo cambia, pero por lo menos, como bien explicaba, que tuviésemos un camino, ¿no? Piensen que tenemos un Consejo de Productividad que se anunció por el Gobierno hace más de un año, que hay gente súper válida ahí, pero que, por ejemplo, no tiene presupuesto. Y que a día de hoy todavía no ha hecho una sola propuesta de productividad y competitividad. Creo que eso dice cómo estamos creyéndonos esto en España. Es decir, creamos un Consejo de Productividad que ha pasado un año, todavía no ha hecho una propuesta de productividad. Pero sí, debería ser lo más productivo de todo lo que tuviésemos en España. No lo sé, yo creo que esto hay que tomárselo en serio. Y dentro de esa productividad y competitividad, que no entro mucho porque la hablaremos luego, yo creo que la reforma fiscal y la seguridad jurídica son dos elementos fundamentales. No puede ser que aquí cada vez que en España se hace algo sea para subir impuestos. No puede ser que si nos hace falta, y todos compartimos que hace falta inversión, pues tenemos datos de que la inversión es de lo más grabada en España que en el resto de Europa. Tenemos claro que hace falta I+D+I, sabemos que no funciona, todo el mundo lo habla, pero nadie lo corrige. Tenemos claro que hace falta un complemento a las pensiones, tal, pues resulta que quitamos casi prácticamente cualquier incentivo que pueda llevar al tercer pilar, a ese pilar del ahorro y de la capitalización. Alguien tendría que hacer una... Oye, las cotizaciones sociales las exportamos cuando vendemos un producto, con lo cual nos hace menos competitivos. Y por último, hablaremos mucho en los próximos meses y posiblemente años de los aranceles. Pero escuchemos lo que ha dicho, creo que recordar que era el Fondo Monetario Internacional. En Europa, y aplicado a España, el mayor arancel que tenemos es la falta de mercado único y esas trabas administrativas y burocráticas, que significan que nos ponemos un arancel propio del 42%. Y si hablamos de servicios, del 110%. Eso no depende de Trump, ni de China, ni de lo que pasa en otros sitios. Depende solamente de nosotros. Con lo cual yo creo que antes de ir afuera tenemos muchos deberes que hacer internamente, con lo cual también muchas oportunidades, porque si empezamos a corregir todo eso, imaginemos dónde podemos llegar, ¿no? Es muy interesante esto que dices, Juan, porque dicen que Europa hemos perdido casi todas las batallas respecto a los otros bloques, frente a China, frente a Estados Unidos, salvo el de la regulación. Somos capaces de fabricar papel a punta pala, ¿no? Gregorio. Bueno, en primer lugar, agradecer a FAES la posibilidad que me da de compartir esta mesa con Iñaki, con Juan y con Miguel, muy buenos amigos y gente a la que respeto y admiro mucho. La verdad es que me parece especialmente oportuno en este contexto reivindicar el concepto de reformas estructurales. Yo creo que la actual situación económica es razonablemente positiva, aparentemente positiva, la medida que vemos un crecimiento y además con empleo, ¿no? Pero obviamos que ellos se deben de un contexto especialmente favorable de factores exógenos a la acción política nuestra, que son unas condiciones financieras muy positivas y una intervención del Banco Central en la parte de la deuda pública que permite financiar déficits públicos mayores que los que se permitían financiar en el pasado. Son variables exógenas que te pueden salvar el corto plazo y el problema es que este corto plazo está teniendo el costo de oportunidad de descuidar el largo. A mí, por eso, también hay un diagnóstico de la economía española es obligada a hacerlo bien. Es decir, estamos bien en algunos indicadores, mal en otros y peor en otros, ¿no? Aquí el relato es muy importante, ¿no? Y yo creo que un diagnóstico de algo tan importante como la economía española tiene que tener en cuenta el conjunto de las circunstancias, un relato equilibrado. Y a mí no me resulta satisfactorio una situación económica en que nuestra situación en relación a Europa en términos de renta per cápita no ha mejorado. Y esto es muy decepcionante en un periodo largo. Es decir, ¿por qué? Porque el crecimiento económico es un crecimiento económico estadístico de PIB, pero como consecuencia, decía Miguel, si tienes más población, el indicador verdaderamente no es el PIB, es el PIB per cápita. Cuando tú vas a ver indicadores de crecimiento de desarrollo económico, nunca utilizas el PIB, utilizas el PIB per cápita. Entonces, es una cuestión que no la tenemos resuelta. Y la otra cuestión que tampoco la tenemos resuelta y nos haría reflexionar es el desempleo. Nosotros seguimos teniendo el mayor nivel de desempleo de la Unión Europea, con un acicate ahora, que teniendo este nivel de desempleo, nuestras empresas tienen dificultades para cubrir sus vacantes de mano de obra, lo cual hace pensar que hay algo que no funciona adecuadamente. A mí el concepto que yo creo que enlaza todo estas ideas desconexas es el crecimiento potencial. El crecimiento potencial es un concepto técnico que es la tendencia a largo plazo de la economía.
A corto plazo, el crecimiento potencial español es moderado y modesto, pero es que además tiene un efecto positivo derivado de la incorporación de población activa de inmigración y de los fondos europeos. Por eso, el corto plazo del crecimiento potencial, aunque tenemos que mejorar, no es relevante. Lo importante es la tendencia a largo plazo. El mismo Banco de España, que sus cifras no pueden ser tachadas pesimistas, sino más bien lo contrario, cuando publicaba esta semana sus cifras de crecimiento potencial o el plan de estabilidad a un horizonte de medio plazo. El horizonte de medio plazo tiene la dificultad que la metodología está armonizada, con lo cual es más difícil poner lo que a uno le gusta, sino que poner lo que los datos obligan. El crecimiento potencial de la economía española al año 2030, tampoco hemos estado diciendo mucho más a largo plazo, está cerca del 1%. Y un crecimiento potencial del 1% en una economía que tienes un gap de renta per cápita y un nivel de desempleo, pues tenemos un problema a resolver. No estamos para congratularnos con que todo está bien, porque los problemas importantes los tenemos sin resolver. ¿Cuál es lo que podría hilar este reto a medio o largo plazo? Pues lo que está ausente de la agenda política y, por desgracia, lleva ausente bastantes años. Muy posiblemente por la fragmentación política, por la inestabilidad política, por la fragmentación parlamentaria y inestabilidad política, que es la ausencia de reformas estructurales. Las reformas estructurales están en el debate con el relato. Hacemos planes de reformas estructurales, informes de reformas estructurales, pero una reforma estructural no es una cosa que llena muchas páginas. Una reforma estructural es algo que es revulsivo, transformativo y que tiene un impulso positivo sobre el crecimiento potencial a largo plazo. Por ejemplo, la ley de vivienda, alguien puede decir que es una reforma estructural. No, es una contrarreforma estructural porque está reduciendo el crecimiento potencial a largo plazo. Entonces, las reformas estructurales son las que reúnen estas características y que, por desgracia, están fuera de la agenda política. La experiencia española al respecto es muy positiva. La anterior crisis que tuvimos que padecer obligó a hacer reformas estructurales en tiempo real, como fueron la modernización del marco laboral, como fue la reestructuración financiera. Y todavía seguimos disfrutando, 10 años después, de sus efectos benéficos. El crecimiento español intensivo en empleo se debe a aquello. La solidez del sistema financiero español, que es un factor diferencial de competitividad española, se debe a aquello. El problema es que este impulso reformista se ha perdido. Entonces, yo creo que es un gran reto y que tenía que volver al debate político. Por eso es tan importante y oportuno, y felicito la iniciativa de FAES. Se han dicho ya muchas reformas, voy a intentar ser original. Hay tres que me parecen a mí muy prioritarias. La primera de ellas es un plan integral de mejora y de modernización de la eficiencia del gasto público en España. En niveles de gasto público, en niveles históricos, obviamente no es un problema de recursos, es un problema de gestión y eficiencia del mismo. Nosotros en el Instituto de Estudios Económicos hicimos un estudio hace ya 3 años o 4, que recordar, en el que decíamos que teníamos un problema de eficiencia en relación a nuestros pares europeos. Hay prácticas de eficiencia, hay mejoras de eficiencia y es una cuestión que tenemos pendiente porque no hay mejoras de eficiencia en gasto público en España desde hace bastante tiempo. Y esto es importante incorporar en la agenda. La mejora de eficiencia para el gasto público pasa por introducir criterios de responsabilidad, colaboración público-privada y un plan de choque muy micro, muy de gestión, pero que debe ser integral y debe alterar los incentivos de los gestores públicos al respecto. Esto permitiría liberar recursos, o por lo menos no tensionarlo tal como no lo condiciona. Y hago una segunda reflexión. No voy a entrar en media más detalles, pero algo tan sencillo como el estado del bienestar. España es uno de los países de la Unión Europea en el que la intervención pública al Estado reduce menos el diferencial entre pobreza antes de intervención y después de intervención pública. ¿Qué quiere decir esto? Que la intervención pública no está focalizada. Hacemos intervenciones masivas que alteran los incentivos, que son especialmente costosas, pero no nos centramos en el que realmente tiene problemas y necesidades. ¿Por qué? Porque es la excusa. Son intervenciones electorales, clientelares, no son el fin último, ayudar al verdaderamente necesitado. Porque si no, obviamente focalizaríamos en el necesitado, que no es tan difícil. Esto permitiría liberar recursos. Segunda reforma estructural que yo creo que es obligada e inmediata. Reforma fiscal. Obviamente no se puede hacer una reforma fiscal si no controlas el déficit público vía eficiencia de gasto público antes. O la puedes hacer, pero es más complejo, ¿no? ¿Qué reforma fiscal tenemos? Cuando hacemos los análisis de la Tax Foundation, de la Comunidad Fiscal Española, la situación de España hace 6 años estábamos en el puesto, quiero recordar, 23 de 33, más o menos estábamos en la parte media. Ahora mismo estamos en la parte de cola. Hemos perdido competitividad fiscal. ¿Qué es la competitividad fiscal? Es
la evaluación cuantitativa del peso que el sistema fiscal en sí mismo tiene sobre los individuos. Es decir, los tipos de sociedades, los tipos de IRPF, los tipos del ahorro. Es decir, la Fiscalía española ha subido en muchos impuestos, pero lo que sucede es que los no lo están bajando. Y esto hace que estés perdiendo interés positivo, interés para atraer inversión, para retener talento y para funcionar a largo plazo. En España tenemos, cuando analizamos las figuras del sistema tributario, el sistema tributario introduce una que se llama exceso de gravamen o carga sobre los contribuyentes, sobre la sociedad. Las dos figuras que son más distorsionantes de todo el sistema tributario son dos tipos de figuras. Una es la imposición empresarial, porque afecta a la inversión, y la inversión es uno de los grandes problemas de España. Y la otra es la imposición patrimonial, porque recauda muy poco, pero deslocaliza y distorsiona mucho. Pues bien, nosotros tenemos la imposición patrimonial mayor de la Unión Europea, porque no solamente es patrimonio, grandes fortunas o IRPF, es decir, 3 impuestos o IBI. Una vivienda puede estar sujeta a 4 figuras tributarias sin ningún tipo de corrección. Si eso no es problema, pero es que no solamente es eso, es que la tributación del ahorro, en términos brutos, estás tributando en ahorro y realmente hay inflación, hay gastos. Es la más alta de Europa. El segundo problema es la fiscalía empresarial. Las cotizaciones sociales de la empresa son de las más elevadas de Europa, el impuesto de sociedades es especialmente gravoso y, sobre todo, no tiene apenas incentivos. Tenemos un problema. La tercera reforma estructural que yo creo que habría que hacer es lo que ha dicho Juan, y yo creo que está muy bien orientado al respecto. Tenemos que hacer un plan de choque de simplificación regulatoria, reducción de cargas administrativas. No puede ser que el señor contribuyente español, antes de ponerse a trabajar, tenga que leer 400 páginas de regulación. Es de risa. O estar funcionando prácticamente incurriendo en responsabilidades, porque es materialmente imposible cumplir tantas cuestiones. Yo creo que es una cuestión que nos tenemos que hacerlo mirar, ¿no? Es decir, lo que supone las pymes, por ejemplo, se ha estimado por la Patronal Europea de Pymes que el coste de cumplimiento de sus obligaciones fiscales al día de hoy es de mayor entidad que la misma obligación fiscal en sí misma. Pues vamos a ver, es que eso no genera ningún bienestar. Y yo haría también una reforma estructural que está subyacente en todo lo que hemos dicho y que no cuesta dinero, pero creo que es la más obligada, la dejo para la última, pero parece la más obligada y más urgente, que es una reforma de calidad institucional. Cuando vemos todos los indicadores internacionales de instituciones en España, hemos asistido a un deterioro que a lo mejor no lo percibimos de forma inmediata porque estamos inmersos muy en el corto plazo, pero los terceros lo perciben. De deterioro de la calidad institucional que pasa con unas normas más predecibles, más claras, con una reducción de la litigiosidad, con una justicia independiente y, por lo tanto, predecible, con unas normas claras, estables y calidad. Es decir, una mejora de la calidad institucional y una mejor gobernanza, ¿no? Porque realmente aquí hay que identificar las mejores prácticas de nuestro entorno y hacerlas. Ahí yo creo que tenemos un problema pendiente y, por desgracia, es un tema que no está en la agenda muy encima, pero creo que es especialmente relevante y en un contexto en que las reformas que tienen gasto presupuestario son más difíciles de hacer, yo creo que es una manera de enfocar la cuestión, porque la calidad institucional es condición necesaria para que haya seguridad, estabilidad. Y aquí voy a hacer un énfasis en 2 cuestiones, y con ello termino mi intervención. Una es la propiedad privada y otra la libertad de empresa. Cuando la propiedad privada no está garantizada, están socavados los incentivos, los motores, los pilares de crecimiento económico. Y en España hoy uno se puede encontrar que sale de su vivienda y que cuando llegue un tercero y que a diferencia del otro que te puede echar de tu casa con una patada, tú tienes que estar sometido a una dilación, incertidumbres, unas zozobras totalmente intolerables. Y yo creo que es una cuestión que es el principal exponente al deterioro que hemos llegado al respecto. Y la otra cuestión, la independencia judicial. Yo creo que la justicia debe ser independiente, debe ser de calidad, porque es la manera de un marco y, sobre todo, de protección de los individuos y colectivos. Es decir, el contrapeso de poderes es clave de la democracia. La democracia no basta con que haya un acceso para hacer unas elecciones, es condición necesaria. Es necesario que haya un marco de juego, una constitución que uno sepa que sea un límite al poder, no que en función de la norma que llega al Constitucional sepamos de antemano cómo va a ser tratada la misma antes que después. Eso no es admisible y eso genera inseguridad y genera desconfianza y son los marcos en los que el crecimiento económico a largo plazo está hipotecado. Y ese es el gran problema de la economía española, que a corto plazo nos está oscureciendo el medio y largo plazo. Y la economía, por desgracia, a largo plazo viene y si no te has preparado
es implacable y te pone factura tus errores, dilaciones y omisiones de corto plazo. Y por eso yo creo que es muy importante el poner en énfasis las reformas estructurales. Muy bien, Gregorio. Estamos un poco más ante lo aparente que lo real, ¿no? Tenemos una especie de espejismo que dice que la economía va muy bien. Decía Juan José Millas, una frase que me gustó muchísimo, dice: los pobres españoles no se han enterado de que son ricos porque no leen The Economist, ¿no? Ahí hay un tema que es importante, que es el tema de los fondos Next Generation, que es una oportunidad, una importante base de recursos para hacer cosas. ¿Están sirviendo los fondos Next Generation, Juan? Bueno, si lo digo yo, parece que es una crítica. Yo animo a que la gente escuche declaraciones cuando empezamos en el 21 a hablar de los Next, y yo humildemente me llevaban a los sitios porque era el que decía que esto no iba a funcionar. O sea, lo primero es que pongamos el análisis de los Next, ¿no? Los Next es una idea que se le ocurre a la Unión Europea, yo creo en un momento dado con un buen planteamiento, y es, oye, hemos pasado el COVID y nos hemos dado cuenta además que estamos entre una discusión que hoy parece más evidente entre Estados Unidos y China. Europa se está quedando atrás y parece que es un buen momento para saltar una década entera o 2 décadas y provocar que pasen cosas que de normal no pasarían. Y entonces hacen 3 cosas. En primer lugar, vincularlo a reformas. En segundo lugar, dar dinero a fondo perdido. Y en tercer lugar, hacer préstamos. Oye, en principio puede estar bien pensado. La realidad, las reformas, se han permitido reformas que no han cambiado las cosas, porque no son reformas, son enunciados, y les animo a que vean las leyes, a que las lean. O sea, las leyes no llevan reformas, llevan enunciados. Ahora mismo se está debatiendo una ley de industria que lleva enunciados, pero es que aquí lo que hay que hacer es hacer algo que cambie las cosas, que muchas veces puede parecer complicado, pero es tan fácil como escuchar. Escuchar, y cuando de los que están aquí, de las personas que nos acompañan, si todos piensan que hay que hacer A, pues parecerá lógico que hacer A. Si el 80% piensa que hay que hacer B, pues posiblemente también habrá que incorporar B. Y si el 50% piensan en C, pues a lo mejor ese C habrá que debatirlo un poco más, ¿no? Con lo cual se ha perdido esa oportunidad. O sea, hemos visto una reforma de pensiones que luego hablaremos, que resulta que no es lo que dice, pero además, como luego los números no van a salir, cambiamos cómo hay que medirlo para que no vaya a ser que diga que está mal hecho, ¿vale? Y eso en Europa lo saben, pero como hay una cláusula que luego hablaremos, pues entonces lo permiten, ¿vale? En segundo lugar, dices, oye, la ejecución. Es verdad que España, o sea, piensen ustedes si recuerdan algún presidente de este país que haya tenido la capacidad para poder endeudarte todo lo que quieras, no había reglas, un Banco Central Europeo, que te iba a prestar todo el dinero que te haga falta y además 163.000 millones de euros. Ni Felipe González, ni Aznar, ni Zapatero, ni Rajoy. O sea, eso cualquiera que pongamos ese escenario diría, van a poner a España, le van a dar la vuelta a un calcetín. Dígame una gran reforma de este país. Si es al revés, vamos peor. Los trenes, los aviones, el tema energético, la luz. O sea, no. Se puede pensar en España, yo no sé si es acertado o no, eso cada uno puede tener su opinión, pero ¿se podría hacer un plan sin contar con las comunidades autónomas, los ayuntamientos? Es imposible en este país. Hemos construido un país en el que tiene diferentes niveles y hay que trabajar conjuntamente. Se han hecho convocatorias desde el Estado, solamente pensando desde el Estado y de manera ideológica. Y ahora doy algún ejemplo. La realidad es que de los 163.000 millones, el Gobierno dice 50.000 millones ejecutados y los números, Juan de Mariana, incluso la AIREF o Banco de España, cuando te acercas, dice que esos números no son. Y ustedes dirán, ¿pero cómo puede decir uno que sí y otro que no? Vamos a ver algún ejemplo. El Gobierno decide hacer escuelas públicas de 0 a 3 años. En principio, todos podíamos compartir que es una buena idea. Pero váyanse a los datos. En el año 2008, en España nacieron 520.000 niños. En el año 2024 han nacido 314.000 niños, 200.000 niños menos. ¿Hacen falta más escuelas de 0 a 3? ¿O por desgracia va a ser al contrario? Entonces tú le das a una comunidad autónoma el dinero y claro, la comunidad autónoma no lo ejecuta porque no tiene necesidades, que ya tiene plazas vacías. El Gobierno está computando que esas ayudas están ejecutadas, pero ese dinero se está devolviendo. Por eso ustedes no verán una aplicación clara del Ministerio, ni de Hacienda, ni de Economía, en el que ustedes puedan saber claramente cuánto dinero se ha pagado. Porque si ustedes viesen cuánto dinero se ha pagado, se darían cuenta que posiblemente estuviésemos rondando los 25.000, 30.000, en ese margen, por no tenerlo en cuenta. Y luego, eso es una realidad, que si quieren entramos en más detalles, se les podría contar, sacar una convocatoria energética en la que las comunidades autónomas dicen, oye, es que en mi territorio no hay esta demanda. Ya, pero la convocatoria es mía y lo decido yo. Bueno, pues ya está el Estado.
convocatorias ejecutadas al 1%, porque no hay demandantes. Había un plan que era para digitalizar a las mujeres en el ámbito rural. Y te decía La Rioja, gobernada por el PSOE, ni poniendo a todas las mujeres, no del ámbito rural, a todas las mujeres, podría cubrir lo que me están pidiendo. Eso se hace cuando alguien lo hace desde la ideología en vez de la escucha. Porque el COVID nos demostró algo que creo que ustedes compartirán conmigo, y es que en España, centrémonos en España, pero creo que en el mundo, pero en España, nada lo puede hacer solamente el sector público y nada lo puede hacer solamente el sector privado. El sector público no hubiéramos podido dar respuesta de mascarillas, de logística, de limpieza, de todo lo que hacía falta, si no hubiera sido porque el sector privado de la sociedad civil aportó. Y creo que muchas empresas hoy no existirían si no hubiera habido el pulmón del sector público. Hombre, pues entonces descubrimos que esto no va del muro de público o privado, sino que esto va del trabajo conjunto de lo público y lo privado. Bueno, pues ese es el camino, ¿no?, en este tema de los Next Generation, de la ejecución. Y cuando les digo esto, claro, yo me voy a un tercer camino, que es la parte de préstamos. Alguien en la Unión Europea dijo, oye, si yo quiero que una empresa haga algo disruptivo, ¿no?, si quiero que Fausto se atreva con su empresa a hacer algo súper cañero, pero claro, va a decir, oye, es que si comprometo 50 millones de euros de mi empresa y me sale mal, yo sé que esto es el futuro, pero a lo mejor me estoy adelantando. Y si invierto 50 millones y tardo mucho en recuperarlo, no voy a llegar. Entonces la Unión Europea dice, oye, para eso, a esas empresas les vamos a incentivar con préstamos, que se van a poder devolver en 30 años, para que veas prohibición, que te dejo hasta 7 años de carencia y a los tipos de interés por debajo del mercado. Entonces dice, oye, si hacemos la reforma, si le damos dinero a fondo perdido y además les damos préstamos para que puedan arriesgar, yo les pregunto, ¿alguno de ustedes ha pedido algún préstamo de esos? ¿De los que están aquí? Es más, ¿alguien les ha llamado para decir que existe eso? Entonces, los Next Generation, o sea, yo creo que el gobierno ha hecho muchas cosas mal y oímos muchas cosas que evidentemente creo que nadie comparte, ¿no? Y son lo peor que puede haber, casos de corrupción, prostitución, tal. Pero a ustedes el gobierno les ha robado la oportunidad. Les ha robado la oportunidad. Ha tirado por tierra 163.000 millones de ustedes. Para mí eso es lo más grave que ha hecho este gobierno, es robar a los jóvenes principalmente la oportunidad de recibir una España diferente. Una España que Felipe González con los fondos europeos utilizó para principalmente infraestructuras, y creo que nadie se lo puede negar, que en el año 2000 el presidente Aznar asumió un reto con la entrada en el euro y creo que también transformó la economía, liberalizó, reformó. Hoy vivimos con muchas leyes hechas en el gobierno de Aznar. El presidente Rajoy se encontró una España en quiebra y también gracias a esa situación de Europa consiguió reflotar. Estábamos en esos X años que pasan, 15 más o menos entre una figura y otra, en el que tenías la oportunidad y sin embargo nos la han robado. Es verdad que los fondos estructurales se desarrollaron durante 3 décadas prácticamente y esto ha sido en pocos años. No sé si ha habido capacidad o colaboración a la hora de establecer un poco los mecanismos donde deberían haberse invertido, buscando un buen retorno para la economía y crear unas bases. Gregorio, me gustaría que también un poco conocer tu idea sobre esto. Yo coincido con lo que ha dicho Juan. Yo creo que era una gran oportunidad, pero que la hemos perdido en buena medida y había alternativas. Es decir, en primer lugar uno piensa, como ha habido fondos europeos en toda Europa, pues tienes que compararte con lo que han hecho los demás. Y nosotros vemos que a estas alturas del partido nosotros tenemos una ejecución de lo mismo muy deficiente, muy limitada. Por lo tanto, no estamos aprovechándolo, incluso tenemos riesgo de perder los mismos en la medida de que están en un plazo limitado en el tiempo, cuando otros países se han ejecutado completamente. Es una cuestión que la gente desconoce, ¿no? En segundo lugar, ahí el diseño estaba mal planteado desde el principio, porque había una cierta arrogancia que yo llamo del intervencionismo. La arrogancia del intervencionismo es pensar que en un ministerio, en una comunidad autónoma, dentro se pueden decidir cosas que están fuera del ámbito de su conocimiento, competencias y capacidades. Entonces, este intervencionismo al final en la práctica era una burocracia que sobrecargaba, que ha hecho que no se desarrollara. Pero tan difícil era haber planteado los fondos de Next Generation, en vez de por el lado del gasto, por incentivos fiscales, haber hecho una norma de incentivos fiscales de decir, mire, el que invierta de esto, va a tener una deducción fiscal, tanto para adelante en el tiempo como para atrás, que se hacen así las deducciones fiscales integrales, de tanto por ciento.
No hay que evaluar proyectos. El empresario ya lo evalúa. El que mejor evalúa los proyectos son el empresario. Y si le estás acompañando, no hay riesgo moral, porque es el primero que va a pensar que si el proyecto no es válido, ni suficiente, ni rentable, no lo va a hacer. Pero en vez de hacer eso, que es aprovechar el conocimiento de las empresas, la colaboración público-privada, acompañarles. Además, esto tuviera una ventaja que hubieran sido fondos aditivos a la inversión. Tal como se ha diseñado, pues muchas veces lo que han hecho es, se han invertido poco dinero relacionado a lo que es posible, y además se ha invertido parte de los fondos, aunque no estaba permitido, sospechamos que se han ido a consumo, no a inversión. De hecho, la gran debilidad de la economía española es de inversión empresarial. Con unos fondos de este tipo, que tienen la inversión empresarial en mínimos, no es muy razonable, y pensamos que han sustituido proyectos a financiar proyectos que en cualquier caso hubieran hecho muchos de ellos en el sector público. No parece razonable. Ahora tenemos los fondos yo ahí discrepo con Juan. Los fondos de ayudas financieras. Mi opinión es que las ayudas financieras, siendo de menor intensidad de apoyo que el fondo de ayuda directa, precisamente por eso el político no se ha metido tanto ahí, y por lo tanto va a permitir abrir más las posibilidades de colaboración público-privada. Y por eso yo creo que se puede dar la paradoja que si los fondos de ayuda financiera se hace a semejanza de lo que se hizo en su día los fondos ICOs en el tema de COVID o cosas de estas, o acompañamiento de los fondos ICO tradicionales, ese tipo de fondos de apoyo, de avalamiento o de reducción de financiación a proyectos reales, evaluados, aceptados e impulsados por las empresas, es posible que el efecto transformador de las ayudas financieras sea mayor que de las ayudas directas. Porque más allá del importe y la cuantía de los fondos, es quién lo ejecuta y quién lo hace. Por lo tanto, un mal diseño, una mala ejecución, un mal resultado. El problema de los fondos europeos es que tiene la maldición de los números. La política muchas veces no se pueden observar. Uno dice que está bien o mal, pero como los fondos europeos son números se pueden medir. Y la medición de los fondos europeos es muy decepcionante. Se han ejecutado pocos, mal, y no ha sido un revulsivo. A estas alturas del partido, pues tendríamos que tener una ejecución completa, no parcial, un plan de reformas hecho de verdad, no sobre papel, que aún así no hemos sido capaces de hacerlas, y sobre todo una visibilidad, un cambio, nos tenía que llegar a todos. Porque el problema de los relatos es que cuando tú vendes que algo vas a hacer, no lo haces, pero que tienes el problema de cuando la gente confiaba que iba a hacerlo, a lo mejor hay cosas que se han dejado de hacer precisamente con la expectativa que le iban a hacer los fondos. Y este es un riesgo que yo creo que hay que pensar en el futuro, que es relevante. Es decir, cómo se han podido configurar y condicionar las expectativas de los agentes, anuncios de implementación de políticas que finalmente no han sido capaces por problemas de ejecución. Y yo creo que es un tema que es una gran oportunidad perdida, porque un volumen de este tipo, si tú haces ¿por qué se hace un plan de estabilización y ajuste, por ejemplo, una intervención de condicionalidad de un Fondo Monetario Europeo Internacional cuando un país está en crisis? Pues lo hace por una premisa. Dice, yo te ayudo, pero te lo condiciono a que hagas las reformas para que puedas crecer y, por lo tanto, devolverme lo que te he prestado y tengas, además, no necesidad de ayudarme. Aquí el problema es que como las reformas no aumentan la capacidad de crecimiento, son de papel, pues la capacidad de crecimiento no se ve alterada. Y al revés, en la medida que has ayudado, estás alterando los incentivos para que seas, acudas o protagonices un mayor protagonismo en este proceso de crecimiento y desarrollo económico del sector privado. Aquí parecía que lo importante aquí no era atender, producir bienes y servicios lo mejor, identificar las nuevas corrientes de tecnología, inteligencia artificial o sostenibilidad. Aquí parece que lo importante era tener un conocimiento exhaustivo de cómo poder acceder a fondos europeos, cómo poder tener ventaja en los mismos, y al final ha habido ahí unos costes de ineficiencia, unos costes de ejecución y sobre todo unos resultados totalmente decepcionantes. Muchas gracias, Gregorio. Vamos a ir avanzando porque tenemos muchos temas. Me gustaría detenerme un momento en la situación de nuestras cuentas públicas. Miguel, hace solo unos días Standard & Poor's ha mejorado el rating de España. No sé si esto nos llevaría a pensar que estamos haciendo bien las cosas o hay motivos para no bajar la guardia. Bueno, a ver, los elementos que determinan la calificación de una agencia como Standard & Poor's, y ahora Moody's creo que también la va a cambiar, bueno, son muy técnicos, ¿no? Entonces, es cierto que el crecimiento que he criticado antes por su calidad, sí que es cierto que nominalmente está ahí, ¿no? Y esto Gregorio lo conoce perfectamente, y Juan también. Gran parte de las decisiones de mejorar la calificación de la deuda de un país tienen que ver con determinados elementos, y uno de ellos es el crecimiento a corto plazo. Estamos creciendo más que en media de la Unión Europea. Esas calificaciones tienen también un componente relativo, es decir,
podríamos utilizar, por simplificar, en el país de los ciegos, España ahora mismo es el rey, por así decirlo, porque estamos en un continente muy átono en ese sentido. Dicho eso, la evolución de las cuentas públicas en España, y lo he dicho ahora, no se puede justificar desde ningún punto de la ortodoxia económica. Es decir, insisto, como ya he dicho antes, en la crisis de 2008 nos abrió los ojos sobre qué es lo que no se debe hacer, cuán importante es llenar el granero en las épocas de bonanza económica, porque las crisis acaban apareciendo y esto es lo que no estamos haciendo. Volvemos a tener, a pesar de que tengamos una evolución de los ingresos públicos récord en la historia de España, seguimos manteniendo uno de los déficits públicos estructurales más elevados de toda la Unión Europea, tenemos un nivel de deuda pública aproximadamente del 102% del PIB, que se ha reducido en términos relativos, pero que es la mayor de la historia en términos absolutos, y no hay nada que lo justifique. Puesto que, y como he dicho antes, y a nadie le escapa, que estamos en un contexto geopolítico muy incierto, que en cualquier momento, digamos que el día en el que se manifieste una crisis es exactamente igual que el día de hoy, y sin embargo nos va a pillar de nuevo sin los deberes hechos. Entonces, bien, que la calificación de la deuda suba un poco, bien, España es un mejor sitio para invertir en términos relativos que otros países de nuestro entorno, sí, pero no se están haciendo bien las cosas desde el punto de vista de la política fiscal y nos generará problemas a futuro, porque ya lo ha hecho, porque ya lo sabemos. Juan, estamos teniendo récords de recaudación, como decía ahora Miguel. ¿Qué se está haciendo con esos recursos? ¿Se están aprovechando correctamente? Recuerdo hasta no hace mucho el Banco de España, creo que lo sigue diciendo, a pesar de que acaba de enviar el gobernador, que necesitamos abordar una consolidación fiscal. Posiblemente los deberes no se están haciendo, ¿no? Pero me gustaría que me dieras un poco tu visión sobre esto. Yo creo que ahí tenemos que hacer una foto con los datos, porque es verdad que el Gobierno a veces intenta matar con el relato. Me he acordado, y me permites que enlace, yo no sé si recordarán ustedes que los Next Generation a España nos dieron más dinero del que inicialmente se había dado. Yes. Y el Gobierno dijo que eso era muy positivo. Nos dieron más porque la evaluación habíamos crecido menos de lo que se esperaba. Entonces, como esos fondos son para recuperarse, como no nos habíamos recuperado al ritmo que esperaba en Europa, nos dieron más dinero. O sea, que ojalá nos hubieran quitado dinero. Hubiera sido que España había recuperado mucho mejor de lo que esperaban en Europa. Lo digo un poco por el relato, y aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? ¿Sabe cuánto han pagado ustedes más de impuestos y cotizaciones sociales en el año 2024 en relación con el año 2018? 140.000 millones de euros más. 140.000. Más de un 40%, un 43% más. La economía, ni el PIB ha crecido un 43%, ni la inflación ha crecido un 43%, ni el empleo ha crecido un 43%. Es decir, no hay una variable que lleve a eso. La más cercana sería la cesta de la compra. Entonces, ¿qué ha pasado? Que todos nosotros, todos ustedes, hemos pagado más impuestos. Pero habrá mejores servicios también, ¿no? Claro, entonces la siguiente derivada que uno lleva... y con los datos de la Agencia Tributaria, del Ministerio y con la Seguridad Social de julio, ustedes han pagado, en este año 2025, ya llevan pagados más de 24.000 millones más que el año pasado. Quiere decir que yo les he dicho 140.000 hasta el año 2024 y acabaremos en 170 o 175.000 millones más. Querrá decir que cada uno de ustedes habrá pagado aproximadamente unos 3.500 euros más en impuestos y cotizaciones de lo que pagaron en el año 2018, que no está tan lejos. Y si ustedes son 4 en casa, pues habrán pagado 14.000 euros más. La siguiente derivada de esto es, bueno, pues entonces este país no hace déficit, ¿no? No, sí. Hay una cuestión ahí que yo sé que alguno me critica, pero me da igual. O sea, ¿hemos bajado el ratio de deuda sobre PIB? Sí. Claro, nadie lo puede negar. ¿La deuda ha bajado? No. Cada año seguimos generando no menos de 50.000 millones más de deuda, que no tenemos, con la recaudación récord. Y si nos pasa de repente como le pasó a Zapatero, que tenía 200.000 millones, por ejemplo, de recaudación de impuestos y lo dejó en 160.000, ¿qué pasa? Porque las cuentas están descuadradas. ¿Tenemos mejores servicios públicos de verdad? Cuando hablamos del tren, cuando hablamos del avión, cuando hablamos del agua, hemos hecho, porque cuando uno se endeuda, si lo llevamos al ámbito de una familia, tú tienes dos posibilidades. Si Gregorio se va de vacaciones con su ahorro y yo también, a Argentina, los dos nos vamos a Argentina y venimos muy contentos los dos.
Al siguiente año, Gregorio se vuelve a ir con su dinero y yo vuelvo a pedir otro préstamo más que sumo al primero y nos vamos a Estados Unidos. Y venimos muy contentos. Al tercer año, Gregorio se va y yo no me puedo ir más. ¿Vale? Entonces, durante 2 años, ese dopaje, todo el mundo está muy contento, porque yo digo lo mismo que Gregorio. Es más, posiblemente yo esté más feliz que Gregorio porque Gregorio lo ha hecho con esfuerzo, ahorrando, y yo tirando de tarjeta. Pero eso no es real. Y estamos comprometiendo a generaciones futuras. Entonces, este gobierno ni presta mejores servicios, ni es capaz de cuadrar las cuentas y el dinero no lo utiliza para inversiones, porque si dijéramos, ya, pero mira, hemos hecho estas infraestructuras, esos dinero que hace falta, miles de millones para el agua, están hechos. Alguien podría decir, oiga, es verdad que hemos hecho 50.000 millones de euros de déficit o de deuda, pero aquí tienen infraestructuras de agua para los próximos 40 años. O tenemos un problema de vivienda, hemos hecho no sé cuánta vivienda social y hemos recuperado en 5 años todo el trabajo que se tenía que haber hecho en, oye, bien, pero es que ese dinero va en gasto corriente. ¿Para qué? Pues bueno, ustedes tienen el informe que hace el Instituto de Estudios Económicos en los que cifra en aproximadamente 60.000 millones lo que se podría ahorrar, con lo cual no tener déficit, o tienen ustedes un gobierno con 22 ministerios. Eso vale mucho más dinero que tener un gobierno de 13. Ustedes ven que en Cataluña se quejan, pero tienen el gobierno autonómico con mayor número de consejeros, con los sueldos más altos y el presidente de la comunidad autónoma que más cobra. Bueno, pues yo supongo que ustedes en su casa, cuando pueden, se van a un restaurante mejor o se van a un restaurante peor, depende de la economía que tengan en cada momento. Es que esto es lo mismo. Es que lo único que hacemos los políticos es gestionar su dinero, pero lo tenemos que gestionar con su criterio. Y su criterio es si tengo más me gasto más, y eso no se está haciendo en España. Y están dejando, lo dice el propio documento de los expertos de María Jesús Montero, para que vean que no lo dice el Partido Popular, dice que esta deuda se está generando contra las generaciones futuras, que pagarán posiblemente con más impuestos. Entonces, no solamente estamos haciéndolo mal hoy, sino principalmente se lo estamos dejando peor a las generaciones futuras. Y nadie va a decir nada, de verdad, este simulacro de felicidad, ¿no? Oiga, este gobierno ha generado 487.000 millones de deuda más. Recuerden, con 163.000 millones de fondos europeos. 400. Esto significa que una jornada laboral de 8 horas se van 70 millones de euros de deuda. En un día, aproximadamente 210 millones. Como aquí hay alguno de mi edad o más mayor, 35.000 millones de pesetas por día. Claro, para hacer lo otro hay que trabajar mucho, hay que gestionar, hay que bajar al detalle, hay que mirar dónde no debemos gastar, hay que mirar si pedimos un trámite 37 veces, porque hay una empresa española que tiene cuantificado el coste de un correo electrónico. ¿Vale? Yo le mando un correo electrónico a Gregorio, equivocado. Si fuéramos una consultora, mi tiempo valdría dinero, la parte de mi sueldo, la parte de mis cotizaciones sociales, ¿no? Gregorio le llega y está mal. Y dice, oye, esto que me ha enviado Juan no sé lo que me quiere decir. Tiempo facturado, ¿eh? Y le pregunta a Iñaki, Iñaki, ¿esto que me ha mandado Juan, tú sabes lo que es? No, pues yo creo que se ha equivocado, ¿eh? Gregorio, dile que le contesta. Y me contesta, eso está facturado en más de 100 euros. Un correo erróneo. Pues ahora cojamos a la administración. ¿Cogemos ejemplos? Saben que cuando pasó la desgracia de Valencia había una ayuda que era por ser autónomo y vivir en los pueblos afectados. ¿Alguno de ustedes tiene duda que la agencia tributaria sabemos quién es autónomo, en qué pueblo vive y cuáles son las cuentas bancarias que tiene y cuál tiene con movimientos y cuáles no? Entonces, ¿para qué hacemos que tengan que pedir nada? ¿Cuánto vale todo ese trámite? ¿No? Si hay una ayuda que es para los jóvenes que estaban estudiando en la universidad de 1.000 euros y por vivir en los pueblos afectados, ¿ustedes creen que la Administración española no sabemos quién está matriculado en una universidad y que vive en esos pueblos? ¿Se imagina que se les hubiese pagado sin pedirlo? Pero no se rían, es que se puede hacer, porque les pregunto, cuando ustedes les cobran la declaración de la renta, aquí es bastante sencillo. El país no se puede construir solamente hacerlo sencillo para cobrar. En esos desequilibrios que hablaba Gregorio, tenemos que hacerlo. Entonces, todo este dinero que está aquí, ¿no somos capaces de verdad de ser eficientes? ¿No somos capaces de dejar de pedir papeles? Cuando el Ministerio de Transporte está yendo a las empresas de transporte a pedirles para comprobar el periodo medio de pago, cuando esas empresas suministran a la agencia tributaria a través del SI, del suministro inmediato de información, toda la información de pago, ¿por qué le hacemos a una empresa 2 veces lo mismo? Cojan un papel y un boli y empiecen a cuantificar cuánto vale esa empresa de transporte, 2 personas dedicadas 15, 20 días, un mes a la comprobación que le están haciendo cuando ya lo han hecho por otro lado.
comprueben cuánto valen esos funcionarios del Ministerio de Transportes haciendo esa tramitación, comprueben cuánto valen todos sus papeles, comprueben cuánto valen esos papeles almacenados en un edificio que posiblemente estarán 40 años. ¿Ustedes de verdad en su casa hacen eso? ¿Ustedes en su casa hacen eso? ¿Verdad que no? ¿Ustedes en su casa ocupan espacios que no valen? ¿Y por qué permitimos que la Administración? Entonces, el problema es que hará falta estos impuestos que le piden y muchos más para seguir tapando ineficiencias. Y yo creo que es al revés, como bien decía Gregorio. El primer objetivo debe ser quitar ese gasto que no aporta, que no genera nada. Al revés, es por ineficiencia. Y a partir de ahí iremos al segundo paso, que será poder bajar los impuestos, porque lo podremos hacer. Porque la clave no es que los que están aquí paguen más impuestos, sino que en este salón haya más gente. Porque si entre 3 tienen que pagar 9, pagarán 3 cada uno. Pero si entre 5 tienen que pagar 9, pues lógicamente tocarán a bastante menos, incluso podremos recaudar más. No tiene mucho misterio, esa es la clave. Pero claro, no les voy a engañar que para eso hace falta trabajar y gestionar. Y creo que eso es lo que en este momento estamos viendo. Gregorio, ¿tú crees que la política fiscal que se está aplicando en nuestro país incentiva la inversión? ¿Es España un país atractivo para los emprendedores, para los inversores? Desgraciadamente no. Nuestro sistema fiscal lo que penaliza justo es a la empresa, a la inversión y el ahorro, que son los motores del emprendimiento. El problema es que no solamente es que los impuestos sean gravosos, que lo son. El problema es que en ocasiones se abusa de las normas a través de las cuales se incorporan impuestos. Hemos asistido, por ejemplo, que se han desarrollado un impuesto nuevo, como es el impuesto de grandes fortunas, con una disposición adicional de una ley sin trámite de audiencia, sin consulta. Es decir, es un despropósito eso, es un despropósito. Pero ¿cómo se puede meter una ley de un impuesto nuevo en un día sorpresa, con unas deficiencias técnicas espectaculares? Eso genera inseguridad jurídica para los inversores. O unos impuestos, por ejemplo, a las empresas les molesta pagar impuestos elevados, pero les molesta menos los impuestos cuando son a cargo de variables reales, como es el beneficio. Es decir, a la empresa le molesta pagar impuestos porque en el fondo le aumenta el componente fiscal de coste de capital. Molesta no es el término correcto, es decir, le cuesta pagar impuestos porque aumenta su coste de capital. Pero lo que le es intolerable es pagar impuestos al margen del beneficio. Es decir, pues en España, como las bases imponibles no daban de más, y entre otras cosas porque parece el principio de justicia tributaria poder compensar los beneficios con las pérdidas anteriores, pues para evitar esa compensación de beneficios con pérdidas se han diseñado nuevas figuras tributarias al margen del beneficio, como es el nuevo impuesto sobre entidades financieras, un nuevo impuesto sobre energía, que puede suceder que una empresa en pérdidas lo pague. Yo creo que es un despropósito. Y el nivel de litigiosidad al que se ha llegado en España entre los contribuyentes en administración tributaria, que en la práctica los tribunales suelen dar razón al contribuyente, eso es verdad, pero con unos retrasos, unas incertidumbres y unas penalidades que lo hacen intolerable. Yo creo que es un problema serio. Nosotros, en el Instituto de Estudios Económicos, hemos hecho un informe hace 3 meses que intentamos valorar el atractivo de España como destino de inversión. Hicimos con una consultora muy acreditada internacional. Entonces, España tiene factores importantes de inversión, porque pues, tenemos unas infraestructuras razonables, tenemos un crecimiento mayor que nuestro entorno, somos competitivos en sectores como renovables o el turismo, que ha sido un sector muy revulsivo. Tendríamos en un entorno especialmente atractivo recibir el sector inmobiliario, tiene un ciclo de madurez distinto que nuestro entorno, que está en crisis. Tendríamos un entorno muy favorable a la inversión. Sin embargo, son los problemas de la fiscalidad, de la regulación, de la inseguridad jurídica lo que hace que no se plantee. El indicador España en el pasado estaba siempre entre los 10 mejores países desarrollados para invertir. Pues en la actualidad hemos salido de ese ranking. Estamos bien, estamos en el 13, pero fuera de los 10 países. O sea que hemos tenido un retroceso como destino atractivo de inversión. Es verdad que recibimos inversión, pero a pesar de, es decir, por ejemplo, el tema de las ocupaciones. Las ocupaciones son un problema muy importante desde el punto de vista social y tal. Pero no se justifica el número de afectados que hay, la incertidumbre, desconfianza y alarma social que genera. Vamos a resolverlo. Yo llego de vacaciones ahora y me llama a un hijo mío, su mejor amigo, que su casa la habían ocupado. Pero ¿cómo es eso? ¿Y saben cuál es la ocupación que está produciendo el caso en concreto? Una ocupación que se está produciendo ahora mucho, que es una ocupación que se llama extorsionante.
El objetivo no es tanto ocuparlo para ocupar la vivienda, el objetivo es ocuparlo para que el que es ocupado, previo pago de la extorsión que es el sujeto, pueda liberarse la visa. Y eso que un uno... secuestro, vamos. Sí, sí, Un secuestro, básicamente. Es ¿no? inmobiliario, pero un secuestro. Delinquir así en tu cara. Es que es así, es que es así. Es que en Madrid hubo una ocupación en Cañaveral, quiero recordar, y por los medios de comunicación parecía que eran mafias organizadas. Y no es una persona necesitada, no. Son mafias organizadas. Entonces, esto genera inseguridad. Tú vas a hacer un fondo de inversión que va a hacer una inversión de construir para alquilar y a lo mejor se plantea que en este mercado no lo voy a hacer. Pero es que lo que es peor, se encuentra con una regulación que le quiere condicionar cómo organizar la empresa, la rentabilidad que puede obtener, no asegurar su propiedad. Un empresario se hace empresario no por lo fácil que sea. De cada 2 empresas, una muere en los 3 primeros años de vida. Es la actividad incierta y más complicada que hay. Se hace por la necesidad de disponer, de ser dueño de su destino, de generarse una iniciativa. Y si tú vacías el contenido esencial de la libertad de empresa mediante la regulación y niegas el acicate de poder obtener un rendimiento económico si tienes éxito, que es una probabilidad muy remota, pues entonces las empresas desaparecen, no se crean, no crecen, y España tiene un tejido productivo de pequeño tamaño, muy insuficiente, muy débil, y que en sí mismo se convierte en un problema. Por ejemplo, cuando hacemos la recaudación fiscal, cuando tú ves la recaudación fiscal española, una forma de que recaudar fiscalmente más sería romper la economía sumergida. Si no hubiera economía sumergida, recaudaríamos más. Otra forma muy fácil en términos homologados sería reducir la tasa de desempleo. Es decir, económicamente hablando, si nuestra tasa de desempleo fuera igual que la de los demás, tendríamos una presión fiscal disparatada. Vamos a romper los problemas de reducir el desempleo, reducir la economía sumergida, no sobrecargar con más cargas tributarias a los que ya están pagando. El problema de aquí es que los impuestos, cuando los miras adecuadamente, que es adecuando la renta, por ejemplo, que es el esfuerzo fiscal, o adecuando al diseño del sistema tributario, es un problema ya en sí mismo, el sistema tributario español. Y la verdad es que es una cuestión que habría que reflexionar, porque los impuestos han de recaudar, son necesarios para el servicio público, pero han de minimizar distorsión, exceso, gravamen o costes sobre la actividad económica que genera el proceso. Y aquí parece que se hace al revés, aquí parece que se hacen impuestos no para recaudar, sino para... Voy a comentar una conversación que tuve con un consejero, como fue privada, no voy a decir cuándo fue, puedo decir que no era del Partido Popular. Menos mal. Y le dije, creo que te has equivocado con el marginal que has puesto de IRPF, porque es muy elevado. Y es tan elevado que tu comunidad, que tiene una renta más baja que la media de España, se sitúa por encima de comunidades muy ricas como Cataluña de marginal. Me dijo, bueno, tampoco pasa nada porque recauda poco y afecta a poca gente. Y digo, ese es el problema. Es decir, el impuesto no lo tenías puesto para recaudar, que en esa lógica lo podías entender. Lo tenías puesto únicamente para dar una señal de que está fastidiando a los individuos más prósperos, con mejor iniciativa de esa comunidad autónoma. Eso es un despropósito. Eso pasa de género de impuesto a género de despropósito. Uno entiende que recauden, pero que hagas impuesto para fastidiar y generar desconfianza no parece que tenga mucho sentido. La caza del rico, que decían por ahí. Iñaki, un segundo, porque... Sí, de este tema que me gustaría también que hablara Juan también luego. Sí, solo una cosa. Con respecto al clima de inversión hacia España y más, vuelvo a repetir que España ahora mismo tiene unas condiciones relativamente mejores que los países del entorno para escribir. Pero tenemos un punto, y esto la Fundación ha elaborado mucho sobre esto en los últimos meses, hay un punto que es la transición energética, ¿no? Hacia la descarbonización de la economía. Esto nos da una ventaja comparativa que posiblemente no hayamos tenido nunca en la historia. Tenemos una oportunidad histórica de transformar, de generar un crecimiento transformador de la economía, atrayendo inversión extranjera, trayendo industria alemana, industria de otros países, a la búsqueda de unos menores costes energéticos y unos menores costes laborales que ya tenemos. A día de hoy, de todas las variables que determinan esa inversión, el principal obstáculo que hay en España es la regulación. Acabamos de ver cómo, en ese contexto de saturación de redes eléctricas, en España se propone una remuneración, una retribución a las inversiones que tienen que hacer las empresas en redes eléctricas menor que en cualquier otro país de la Unión Europea. Por otro lado, estamos
el caso claro de la industria del automóvil. Hemos sido líderes en Europa, junto con Alemania, en industria del automóvil. Se produce una transformación del sector del automóvil hacia el vehículo eléctrico. A día de hoy, toda la industria española está paralizada, a la espera y preparada, está preparada para que el vehículo eléctrico sea el hegemón de los próximos años y está paralizada porque no termina de desarrollarse todo lo que se requiere para que el vehículo eléctrico se acabe convirtiendo en hegemónico, singularmente puntos de carga y demás. Por lo mismo, siempre por temas regulatorios. En el fondo hay una desconexión enorme entre la forma de gobernar en España y el funcionamiento de la empresa. Tenemos que ir, y esto tiene mucho que ver con lo que han dicho Juan y Gregorio en el caso de los Next Generation, tendríamos que buscar esquemas mucho más colaborativos entre los gobiernos y las empresas, porque en el fondo son entes muy distintos, pero que la única forma que tienen de tener éxito es trabajando conjuntamente. Insisto, a día de hoy el principal problema que tiene España para atraer inversiones es la regulación y el caso de la transición energética es paradigmático, ¿no? Son temas de las infraestructuras que también me gustaría tocar un poco más en detalle, pero el tema de la política fiscal, tú que además es experto en esto, Juan, me gustaría que me lo desarrollaras un poco. Bueno, yo creo que los impuestos es una parte importantísima de cómo somos capaces de atraer. Y tenemos ejemplos claros, porque aquí también hay que valorar, oye, esto queda muy bien, pero ¿qué ha hecho Portugal o qué ha hecho Italia para captar? Yo les pregunto, y vámonos a una empresa, ¿ustedes ven alguna tienda que cobre €1 por entrar en su tienda? ¿Ustedes ven a una gran superficie que tenga las puertas pequeñas para entrar en la tienda? ¿O las ven grandes, muy llamativas? Pues en España les hacemos a la gente que quiere venir las puertas muy pequeñas y les cobramos €1 por entrar en la tienda. Y ustedes preguntarán, ¿pero ese euro que les cobramos aquí se lo cobran en Portugal? No. ¿Y en Francia? No, tampoco. ¿Y en Italia? No, tampoco. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? El Gobierno se había comprometido a hacer una profunda reforma fiscal. ¿Ustedes la han visto? ¿Es la misma fiscalidad hoy que hace 20 años? Pues prácticamente. Decía Gregorio, ustedes han visto en la fiscalidad que nos meten por la puerta de atrás con una enmienda para que no tenga debate, para que no tenga análisis técnico ni jurídico. Yo les voy a contar una cosa real. Cuando el Gobierno quiso meter el decreto por el que les metieron a ustedes, creo que fueron 10.000 millones más de impuestos en diciembre, eso se llevó a una comisión. Como el Partido Socialista no conseguía los apoyos, lo pueden ver, lo que les estoy contando, yo no cuento nada que no se pueda comprobar para que cualquiera. El presidente de la comisión se fue. Pidió un receso de 5 minutos, estuvimos 4 horas y cuarto esperando que apareciese. Votamos a la 1:30 de la mañana, porque no conseguían los apoyos. Eso es real, pueden ir ustedes a verlo. Yo no les estoy contando ninguna historia porque si mintiese tendría las patas muy cortas. ¿De acuerdo? Entonces, ese ámbito. Gregorio decía otra cosa. Yo no sé, yo esto de los ricos, no sé, ¿cuánta gente se piensan ustedes que en España, de las 23 millones, algo más de 23 millones de rentas que se hacen en España, porque luego habría que sumar los casi 8 o 9 millones de personas que no hacen renta porque están por debajo de los famosos 24.000. Pero fíjense, renuncia a 8 millones, quedémonos con 24. ¿Cuánta gente cree que en España gana más de 60.000 euros de renta? De 23 millones, ¿cuántos piensan? Que si alguien se atreve a decir un número. Me ha parecido hoy 3 millones. Ojalá, ojalá. No llega a 1 millón, son 1.300.000 personas de 23 millones de personas. Entonces, cuando más de 60.000. Más de 60.000. Si hablamos de personas que ganan más de 600.000, y claro, empecemos a quitar futbolistas, jugadores de baloncesto y tal, que son, no llega a 15.000 personas. Pues ese es el problema que tenemos, que en España la gente no gana dinero. Ese es el problema que tenemos. Entonces, cuando el Gobierno dice que va a recaudar más, ¿a quién creen ustedes que les va a cobrar? De verdad. Si hay 1.300.000 solo, quedan 21,5 millones, números redondos. Venga, vamos a ser muy generosos con ellos. Y hay 8 millones más que no hacen la renta, ¿a quién le van a cobrar? ¿De dónde van a sacar la recaudación? ¿De 1 millón de personas? Luego, piensen una cosa. El que tiene una gran capacidad económica puede vivir donde quiere, porque posiblemente viaje por el mundo tanto que su residencia sea donde realmente él casi quiera posicionarla porque no tenga una residencia efectiva en un sitio. Entonces,
somos nosotros, el del kiosco, el del pequeño negocio, el abogado, el que está aquí, el que paga los impuestos. Entonces, a mí me duele mucho ver cómo desde la agencia tributaria se hace un enorme esfuerzo para intentar recaudar, para que luego desde el gasto público se tenga 22 ministerios sin mirar, o 1.400 asesores, o se utilicen los medios públicos de una manera exagerada. Es decir, el que ustedes no sientan que su dinero se utiliza de la mejor manera posible. Yo creo que eso no es justo. Y a partir de aquí, oiga, y ustedes dirán, ¿y qué reforma fiscal tendríamos que hacer? Yo la comparto con ustedes. ¿Hace falta más inversión? Lo dice el gobierno, lo dice todo el mundo, ¿no? Pues primemos al que reinvierte, démosles libertad de amortización, por ejemplo, hagamos instrumentos para que sean fáciles. Oye, nos interesa que venga gente, ha venido mucha gente, es verdad. Y seamos sinceros, ha venido gente, no todo el mundo, con un nivel de cualificación importante y no viene a cubrir puestos de alto nivel. Pero, sin embargo, se nos han ido 500.000 de personas de este país cada año, más o menos. ¿Ustedes creen que ha habido momentos en el que en España la gente se iba, en la crisis del 8, el 11, porque aquí no había nada, entonces iban a cualquier cosa? ¿Hoy creen que ustedes alguien se va para cubrir puestos de bajo nivel? ¿O en España hay para trabajar en esos ámbitos sin problemas? Entonces, ¿qué gente se nos está yendo? ¿Qué gente se nos va? La gente más talentosa, ¿no? Me estás diciendo, Juan, que cuando dicen que todas estas cosas lo van a pagar los ricos, ¿no es verdad? Pregunto yo si creen ustedes que esto lo pueden pagar, si los 140.000 millones de euros más, ¿usted cree que lo han pagado 1 millón de personas solo? ¿De verdad? ¿Alguien se lo cree? Ojo, estamos hablando de ricos más de 60.000 euros, ¿eh? También lo digo para que tengamos la referencia. Sí. ¿Vale? Pero, vale, les compramos. Que no es verdad. Si ustedes se acercan al tipo medio del IRPF, ha subido. Datos de la agencia tributaria, no los que digo yo. Datos oficiales de la agencia tributaria. Ha subido 1,5 puntos, casi 2 puntos. Porque no han deflatado, y aunque ustedes le suban el sueldo un poco, la realidad es que la renta les ha supuesto mucho más. Y que ustedes se siguen deduciendo el mismo mínimo. Mire, ¿se acuerdan que Aznar, estando en FAES, estableció una ayuda de 100 euros por las madres trabajadoras que tuviesen niños hasta que cumpliesen 3 años? 100 euros al mes. Cuando se estableció, era poco dinero, había que hacerla llegar a todo el mundo. ¿Saben cuánto es la ayuda hoy, 23 años después? ¿Saben cuánto es? 100 euros, para las mismas. Los mismos 100 euros. Oiga, solamente la inflación ha sido un 50%. Entonces, pero lo importante es pagar impuestos, claro, pero ¿quién se piensa que vamos a tener pensiones, a tener sanidad, a tener educación sin pagar impuestos? Claro que tenemos que pagar impuestos. Pero los impuestos tienen que ser inteligentes también. Y si queremos captar, tenemos que provocar que la gente invierta. Hace falta I+D+I, sobre todo la I pequeña de la innovación. Nadie lo discutimos, ¿no? Apostemos decididamente. Pero si el coste, por desgracia, es pequeñísimo. Natalidad. ¿Hace falta niños? ¿Hace falta familias? Hagamos. Ahora mismo hay dificultad de vivienda, pues tendremos que hacer una apuesta decidida en la fiscalidad. Busquemos instrumentos que sean palancas para provocar que pasen cosas. No al contrario. Si hay una deducción ahora mismo fiscal por el tema del cine y funciona bien, para que vean que no todo es criticable, está provocando que en España se produzca más cine. Bienvenido sea. Pero si es que generamos, porque cuando ustedes vean, no, es que resulta que si yo le quito este impuesto, esta persona va a dejar de pagar 10.000 euros de impuestos. Y alguien puede decir, oh, que pague el maldito rico. Y yo les pregunto, ¿y si valoramos cuánto aporta esa persona? Yo hago un análisis. Una persona que gane 25.000 euros, ¿vale? 25.000 el matrimonio. Cuando termina el año, decimos, oye, ha tenido 2 hijos estudiando en la pública. Esos son 12.000 euros, ¿vale? Y ha tirado de la sanidad para una operación, otros 5.000, 6.000 euros, ¿les parece? Poco. 18.000. Esa persona con 25.000 euros y con 2 hijos no paga prácticamente nada de IRPF. Entonces, ¿quién está pagando eso? Otra gente que, gracias a Dios, tiene más ingresos, asume que tiene que pagar más impuestos y sirve para que eso. Entonces, ¿por qué tenemos que enfrentar a los que tienen menos con los que tienen más? Cuando al revés, lo que necesitamos es que haya mucha gente que tenga grandes recursos para que podamos romper esas diferencias vía ese sistema. Nadie va a pensar en eso, de verdad. Nadie va a intentar decir, oiga, dejen de enfrentarse. No hay que enfrentarse. Al revés. Si hemos decidido en la Constitución que es un sistema progresivo y que el que gana más asumimos que paga más y el que gana menos podrá aportar menos, pero aporta otras cosas. Piensen una cosa, cualquier chico o chica que estudie la educación pública en España, aproximadamente el coste para el conjunto de españoles, para el que estudie, para el que no estudie, para todos, es entre unos 140.000 euros.
Es decir, termina la formación, 140.000. ¿No le vamos a construir un país en el que quiera vivir? ¿O lo vamos a expulsar? O sea, ¿alguno de ustedes que tenga empresas invierte 140.000 euros en un trabajador para que se vuele a otra empresa? Pues lo hacemos en España. Los formamos para que se vayan. Pues pensemos cómo somos atractivos. Nosotros proponíamos una figura que para que esos jóvenes que empiezan a trabajar y que tienen tantas dificultades en vivienda, tienen salarios bajos, tal, oye, pues un sistema por el cual el primer año que tengan que pagar impuestos no paguen nada. El segundo año una bonificación del 75, el tercero del 50, el cuarto del 25. Oiga, no lo criticaron, pero resulta que Portugal no lo ha copiado. E incluso ha sido, por ser justo, más agresivo que nosotros. Nosotros lo hacíamos para 4 años, ellos lo extienden a 10. ¿Por qué? Porque tú tienes que ser atractivo en ese equilibrio de recaudar y producir. Pero la clave es generar más riqueza. Si generamos más riqueza, si provocamos o sea, ustedes piensen, el mejor socio de ustedes es el Estado, porque recauda y si les va mal, no paga. Entonces, a nosotros lo que necesitamos es que ustedes inviertan. Cada vez que ustedes invierten, aproximadamente un 30% va para el conjunto de españoles vía impuestos. Entonces, oye, necesitamos que los españoles inviertan mucho. Que se compren coches, que monten startups, que se arriesguen, que monten una tienda. Y también, y con esto termino, hay que hacer una segunda apuesta, si hablamos de, y eso también es la fiscalidad, una segunda oportunidad más cercana a la realidad. Si en España alguien se cae montando un negocio, se tiene que poder levantar porque su país la apoya. Porque si lo hace, le va a salir bien. Y en ese camino ha apostado mucho y ha dado soluciones a mucha gente. Y tiene que tener el respaldo de que si las cosas le van mal, no le ha caído la losa de la administración con los impuestos y la seguridad social y ya nunca más va a ver la luz. Y no tiene que ser un proceso concursal, que eso será para cantidades. Pero hay mucha gente que empieza, se cae. Y lo tenemos en Estados Unidos, ¿no? Los ejemplos de la gente más importante que conocemos como empresarios referentes, que si hubieran tenido esa losa, nunca hubieran creado los imperios que han creado, la riqueza que han creado. Entonces, tenemos que pensar en impuestos, pero impuestos justos, inteligentes, segundas oportunidades y cómo actuamos sobre aquello que hace falta. Y si queremos fomentar la natalidad, demos ayuda, que es un dinero de ida y vuelta a los niños, por desgracia o por suerte, crecen. Y el zapato no les viene y hay que invertir. Y comen y hay que invertir. Y tienen que... Entonces, esa yo creo que es la auténtica revolución, no desde la confrontación, sino de la posición en común. Y posiblemente mucha gente, cuando nos escuchase todo esto, estaría de acuerdo. ¿Saben que, por ejemplo, en España hay 3,2 millones de personas que, como no llegan al mínimo para tener que pagar renta, no se pueden deducir por los hijos? ¿Es correcto? Quiere decir, un señor que gana 100.000 euros se puede deducir por su hijo. Un señor que gana 20.000 euros, como prácticamente no se le va a pagar nada, no se puede deducir por sus hijos. ¿Eso es correcto? No parece lógico, ¿verdad? Porque si queremos que haya natalidad y somos un país solidario, a esas familias que están por 20.000 euros y que no pagan renta, entonces no se pueden ahorrar, no parece lógico que no se pueda deducir por los hijos, ¿verdad? Eso pasa. Pues mire, eso dice que hay que hacerlo el Comité de Expertos de Montero, el Comité de Expertos de Montoro, Save the Children y la AIREF. Mi pregunta es, ¿y por qué no lo hacemos? Si sabemos que eso va a reducir pobreza, va a favorecer la natalidad, va a ayudar a las familias, va a provocar consumo. O sea, dejemos la ideología y cojamos los números, que de verdad que yo les animo, que se puede hacer y se puede entender y la gente va a hacer el esfuerzo si la gente lo hace, pero que vean que respetamos su dinero, que lo cuidamos como más que si fuera nuestro. Sobran los comités, parece ser. Gregorio, quería que decir algo sobre esto también. Es una reflexión. Yo creo que a la opinión pública se la confunde con este tema de los ricos. Voy a poner un ejemplo. Impuesto de patrimonio. Impuesto de patrimonio existía hace 30 años en muchos países de Europa y no existe. ¿Y por qué no existe? Porque es un despropósito de impuesto. Nuestros colegas alemanes del Instituto de Estudios Económicos de Alemania hicieron una evaluación de cuál era el coste económico para Alemania del impuesto de patrimonio en Alemania y llegaron a la conclusión que el efecto recaudatorio del impuesto era negativo. Es decir, que lo que recaudaban de patrimonio no compensaba lo que perdían en el resto de figuras tributarias. Por lo tanto, desde el punto de vista de la consolidación y recaudación presupuestaria, lo que hay que hacer es no tener patrimonio. Es un impuesto que desrecauda, no que recauda. Entonces, esto es importante. Aquí, sin embargo, no es que tengamos patrimonio, es que tenemos patrimonio, grandes fortunas, IBI y IRPF sobre el mismo tema. Y entonces, yo le he dicho a Iñaki que iba a contar un chiste, y voy a contar un chiste. Y estaba bravo cuando hablaba de los ricos. Entonces, Arthur Laffer, para mí, el mejor economista, uno de los grandes economistas del siglo XX, por la trascendencia de sus aportaciones, que demostró que la importancia para recaudar es expandir las bases imponibles, la actividad económica, reducir la economía sumergida, aumentar los incentivos a que la gente trabaje, localice.
Eso es la clave para recaudar, no aumentar los tipos, que tiene un efecto inverso a la recaudación. Le preguntaron, oiga, ¿por qué en Estados Unidos ha habido épocas en la historia que el tipo marginal de IRPF en el pasado se situó en el 80-90%? Y Arthur Laffer, haciendo maestría, contestó muy adecuadamente. Dijo, pues mire, no porque recaudaba, porque realmente no recaudaba. Porque a esos niveles la gente lo que hacía es dejar de trabajar. Sencillamente decía, yo para el 90% de mi hacienda me quedo en mi casa, me cogeré unas vacaciones, me haré lo que sea a trabajar. Pero tiene un efecto positivo, ¿para qué lo pone? ¿Cuál es? Primero, la demagogia populista del rico y el pobre. Pero sobre todo, que hace que el que paga un 50% de impuestos de la clase media le parezca razonable. Y dice, bueno, tampoco pago tanto, si hay otros que pagan el 90%. No, el 90% es un despropósito y el 50% también. Una de las medidas más la COE, que hace cosas muy bien, una de las cosas que dijo el presidente Garamendi hace unos meses que me parecen muy importantes, que se visualizara qué es el impuesto que la contratación de un trabajador lleva por parte del trabajador. Es decir, si yo le pago unas cotizaciones sociales sobre la empresa, es un impuesto que está usted pagando en alguna instancia. Y luego hará un debate aquello, ¿verdad? Porque menos que saber el impuesto que estamos pagando, porque la gente no es consciente del nivel de impuestos que está pagando, que para mi gusto es excesivo. Cuando hace los indicadores agregados, está claro, estás pagando más que tu entorno adecuado a tu renta. Y sin embargo la gente piensa que paga poco. ¿Por qué? Porque no percibe realmente ni es capaz de identificarlo. El hecho de que se cuestionara tanto esa propuesta me preocupa. Me preocupa, ¿por qué? Porque me parece bastante razonable. Es como que a una tienda a ver los precios parece lo razonable de la vida, ¿no? Cuando te quieren ocultar los precios, que te quieren engañar. Y yo creo que a la gente se le engaña bajo el tema de como que hay un gente muy bueno, que es el sector público, que da de forma gratuita. No, todo tiene coste. Si lo dejas de pagar, estás hipotecando a las generaciones futuras. El déficit público en términos macroeconómicos es trasladar el crecimiento del futuro al presente. Todo tiene coste. Y una cuestión es que seas capaz de identificarlo o no. Pero en la economía y en la vida no hay comida gratis. Y por eso es tan importante que la gente sepa que cuando la necesidad de que el gasto público es necesario, pero hay que justificarlo bajo dos perspectivas. O bien la equidad, que es ayudar al que necesita, o bien la eficiencia, que es ayudar a la prestación económica. Pues en España, gran parte del gasto público no cumple el criterio ni de equidad, ni de eficiencia, ni de ambos. Y por lo tanto es una cuestión que habría que replantearse, porque el gasto público ha de justificarse. Estás introduciendo una restricción al individuo, que es, ya lo hemos perdido, pero ¿qué es el impuesto conceptualmente hablando? ¿Es una coacción? Es una coacción, es una obligación que impone el individuo para que aproximadamente la mitad del tiempo suyo, en vez de participar en el rendimiento mismo, lo participe la colectividad. Parece puede que sea razonable, para mí me parece muchísimo tiempo para dedicar a la colectividad. Pero en cualquier caso es una coacción. Y la coacción, que es una limitación a la libertad esencial, lo que es la vida, lo que es propiedad, hay que justificar la intervención. Y justificarlo para algo que no tenga ni justificación técnica ni justificación de justicia, pues no me parece muy razonable y es que estamos a este punto. Por eso yo coincido con Juan la necesidad de hacer una reforma fiscal en profundidad. La ley blanco de los expertos no está bien enfocada. La ley blanco de los expertos de Montero, cuidadín, cuidadín. No, he dicho ese punto. No, a ver si va a parecer que yo he dicho que estamos de acuerdo. No. Ese punto en concreto de las ayudas, o la deducción fiscal que existe en el mínimo personal y familiar de los hijos, es que es algo evidente, o sea, que esa gente no tiene ningún sentido. Y lo reflejan, y he dicho órganos tan diferentes como el Comité de Expertos de Montero, de Montoro, o AIREF, o, ¿me explico? O sea, a mí, por ejemplo, hay una reforma que no hablamos nunca, y a mí me parece que tendría que ser obligado a revertirla, que es la fiscalidad de los planes de pensiones. Pero vamos a ver, yo soy una persona responsable, y yo quiero ayudarme a cubrir mi vejez con un ahorro en pensiones. Pues ahora mismo es imposible hacerlo. Pues ahora voy a hablar de eso porque hay dos temas que no me gustaría que se fueran de aquí sin que los tratáramos. Uno es el tema de las pensiones, ¿no? Después de la última reforma, ¿es sostenible ya el sistema? Juan, te pregunto a ti. para que no sea que yo contesto. Sino... 10 millones de votos te están oyendo en este momento. No, sí, pero que ustedes reflexionen. El gobierno hace una reforma que Europa no se cree. Y entonces le obliga a poner una cláusula. Y dice, oye, mira, si todo esto que tú haces aquí no cuadra, tienes que hacer una de estas tres cosas. Cosa que ocultó Escrivá, pero claro. Dice, si los números no cuadran, o subes las cotizaciones sociales, no sé hasta cuándo, ni hasta dónde, o bajas las pensiones, o ambas. Eso está puesto en la norma de Escrivá, ¿eh? Y había que valorarlo en la AIREF. Entonces, claro, como los números no iban a cuadrar, se dice desde el Gobierno que se cambie el criterio
que había puesto en la norma. Esto que les estoy contando es real y lo pueden comprobar ustedes. Y de hecho la AEREF hace un pronunciamiento conforme a las normas, a lo que dice el Gobierno y un pronunciamiento conforme a lo que ellos entienden. Y entonces, con ese planteamiento que hace el Gobierno, nos quedamos a una décima de incumplirlo. Si además se había revisado el PIB al alza. O sea, revisamos el PIB al alza, cambiamos el fórmula de cómputo y nos quedamos aún así en el 0,1. Entonces, oye, ¿qué es lo que dice todo el mundo? Vamos a hacer un análisis real de las pensiones. Vamos a que la gente... aquí en España nos pueden criticar mucho y pueden atacarlos y tal, pero aquí en España nadie ha bajado las pensiones. Absolutamente nadie. Porque son 10 millones, por lo que sea. Aquí solamente hay un señor que las congeló. Y estoy convencido que no lo hizo voluntariamente, que fue porque se lo impusieron. Pero aquí el único que congeló las pensiones ha sido Zapatero. Eso es un dato objetivo. Todo el resto han subido las pensiones. Hoy el agujero de las pensiones, si quitamos el tema que hablamos de los gastos impropios, del préstamo que hacemos a la Seguridad Social, el agujero son 60.000 millones de euros este año pasado. Es decir, las pensiones se tienen que pagar con impuestos. Pero no es que es que se pagan con impuestos. ¿De dónde se hacen ese pago de gastos impropios? En los que empezamos por 15.000 millones y ya vamos por 40 y tantos mil. Gastos impropios es que alguien con buen criterio dijo, oiga, mire, si esto es para las pensiones, pero si usted decide una tarifa reducida de autónomos, pues no lo tiene que pagar las pensiones, es una política económica. Si usted decide dar una pensión no contributiva, pues no es una cuestión que deba salir de las cotizaciones, es una política económica. Bueno, pues ahí ya cada vez se mete más para que al final, oye, ¿cuánto me falta? 45.000, pues gastos impropios 45.000. No, mire, las pensiones se van a pagar siempre, pero ¿alguien lo duda? Pero si es un dinero de ida y vuelta. Es un dinero de ida y vuelta. Los pensionistas, que les ha subido la cesta de la compra, como a ustedes, casi un 40%, si para todo el mundo la cesta de la compra es un 40% de incremento, para un pensionista de 1.500 euros, ¿cuánto puede representar la cesta de la compra? ¿60%? Si es un matrimonio, un 50%. Pues a ellos les ha subido mucho más. Entonces, vale. Entonces dice, bueno, Juan, entonces, ¿cómo lo vamos a pagar? Es lo que nos tenemos que plantear. ¿Qué economía tenemos? Volvemos a la primera pregunta. ¿Qué reformas vamos a hacer? Pues yo creo que son varias, ¿no? En primer lugar, tenemos que intentar incentivar para que la gente quiera seguir trabajando, porque hoy, los 70 años de hoy no son los 70 años de entonces. Pensemos cuando Otto von Bismarck pensó esto, a los 70 años llegaba uno de cada 100. Que las pensiones la marcó en 70 años. Llegaba uno de cada 100. Hoy no, gracias a Dios. Llegamos muchos más. Hoy estamos en aproximadamente, no llega, pero 3, un poco menos de 3 trabajadores por cada pensionista y en el año 2050 vamos a ser, en el mejor de los casos, 2 por cada uno. Para que veamos el escenario, para no engañar, es decir la verdad. Y repito, ¿se van a pagar? Sí. ¿Las van a subir? Sí. ¿Se va a subir? Porque se ha hecho siempre menos Zapatero. Siempre. Ahora, hay que hacerlo con criterio y con lógica y hay que trabajar. En segundo lugar, tenemos que avanzar hacia un sistema de capitalización, es decir, tenemos que incentivar que la gente pueda ahorrar. Claro que sí. Pero es que este Gobierno, antes se ve que teníamos entre 8 y 10.000 euros el máximo de ahorro. Hay un informe de la AEREF que dice, oiga, quizá esto puede tener un efecto no 100%. Bajémoslo y si miran los datos de la AEREF, aproximadamente a 4.500 euros. Pues el Gobierno dice, no, a 2.000. ¿Por qué? ¿Por qué? Solamente por ideología. Como Escrivá hace un plan de empleo, un plan de pensión de empleo, y no funciona, lo baja a 1.500. A 1.500, por ideología. No. Vamos a ver, si a nosotros nos interesa que la gente tenga pensión, la pública, que la gente ahorre, nos viene bien como país, vamos a establecer un sistema de esa capitalización. Vamos a incentivar que las empresas, dentro de la negociación colectiva, trabajen esos planes, o sea, que una parte de nuestro incremento salarial puede ir por ahí. Claro que sí, pero si lo hizo Aznar. Por ejemplo, el Gobierno lo quiere defender, el sector de la construcción lo está haciendo. Es verdad que el resto de colectivos no consigue el Gobierno, pero es que el Gobierno lo primero que no lo hace ni es con los propios empleados públicos. ¿Por qué no empieza haciéndolo con los empleados públicos? ¿Por qué no hace eso que creó Aznar, que todos los funcionarios tenemos una bolsita ahí que creó él? ¿Por qué no empezar a aportar ahí? Segunda vía. En tercer lugar, la tercera vía. Oye, en España ganamos un salario medio de 28.000 euros. ¿Nos vamos a conformar con eso? ¿Por qué en España no se puede ganar 50.000 euros? ¿Por qué? Porque si hablamos de productividad, de competitividad, de simplificación, de reducción de trabas, si hemos hablado que la energía tenemos una enorme oportunidad, si coger un terreno de secano y convertirlo en regadío,
que eso es con inversión, es de una rentabilidad de 100 euros a una rentabilidad mínima de 3.500 euros. ¿Sabes lo que significa para un agricultor eso? ¿Sabes lo que significa de renta? Si tenemos la energía, si sabemos que en la industria estamos perdiendo industria, pero hay oportunidades de industria y en la industria nadie gana menos de 40.000 euros. Si hablamos de innovación, ¿ustedes conocen a alguien que esté en el sector de la innovación y gane menos de 40.000 euros? ¿Por qué no vamos a poder aspirar a eso? Si en España, en vez de ganar el sueldo medio de 28.000, ganásemos 40.000, no estaríamos hablando de déficit. Y el déficit prácticamente es la parte de las pensiones. No estaríamos hablando. Entonces, no hay una solución. El gobierno quiere marcar una solución única y atacar. ¿Vale? No, solamente Zapatero ha congelado las pensiones. Analicen, en el gobierno de Rajoy se subieron las pensiones más que el IPC de media. Eso es un dato objetivo, le gusta al gobierno o no le guste. Los pensionistas ganaron poder adquisitivo. Y nosotros tenemos que construir esto en base a varios pilares. Pilar de la capitalización, de fomentar esto. Pilar de provocar y facilitar que la gente pueda trabajar. Pilar, ¿no?, de mejorar nuestras condiciones, nuestros salarios, nuestros trabajadores, para que vía cotizaciones, vía impuestos puedan aportar más. Pero es que ese es el camino. Si no hacemos nada de eso, lo que nos está llevando... Y la tensión es hoy. Pero sepan una cosa, la tensión principal, según todos los estudios, es en el año 2047. 2047, ¿vale? Tenemos un deber con la gente más joven. ¿O qué vamos a pensar? ¿Solamente nosotros, que ahora mejor o peor, como estamos en el entorno del 3% del déficit, que ya nos acostumbramos a tener déficit, ¿de verdad no vamos a construir, no vamos a trabajar para que en el año 2047 no haya esos problemas y esas tensiones? Es que si no, como si estuviésemos en el año 2047, hoy somos 10 millones, como has dicho, en el año 2047 seremos 15 millones, un 50% más. Si hoy en día las pensiones, con las no contributivas, con las prestaciones que hay, están en 240.000 millones de euros, 200.000 puramente las pensiones, pero con las no contributivas, las prestaciones, etcétera, 240.000. Si hiciese falta un 50% más, al déficit que tenemos tendríamos que sumarle 120.000 millones de euros más. ¿Cuánto tiempo soportarían los mercados que les pidiésemos 170.000 millones de euros de deuda? Pero hay posibilidad, o sea, yo es que, de verdad, ¿y quieren que le digamos, ¿hace falta viviendas en España, que ahora hablaremos? Sí. 100.000 viviendas son 6.000 millones de euros de ingresos, por ejemplo. O sea, es bueno porque a la gente le damos la oportunidad de vivienda. Es bueno porque tampoco nos engañemos. Si ustedes lleguen a la situación de jubilación con una vivienda o sin vivienda, ¿cómo cambia la pensión? Si ustedes reciben 1.800 euros de pensión y tienen vivienda, no es lo mismo que 1.800 sin vivienda. Totalmente. Es decir, es que es un proyecto, o sea, lo que les intento trasladar es que lo que hace falta es un proyecto de país, no una medida concreta, un populismo concreto o poner un impuesto a los ricos diciendo que con eso parece que soluciono. Con 1.500 millones de recaudación en el mejor de los casos, de verdad que no. Hace falta un proyecto integral de país en el que haya ese acuerdo intergeneracional, en el que veamos los jóvenes lo que le estamos dejando y que digan, oye, a mí me dejaron deuda, pero me dejaron infraestructuras y me dejaron un país mejor que podíamos recibir y que las generaciones mayores. O sea, yo no creo que un pensionista le dé igual lo que le pasa a su nieto. ¿Por qué si el gobierno ha querido vender y ha subido las pensiones, los pensionistas no están de acuerdo con el gobierno? ¿Por qué? Porque si su nieto o su hijo no puede comprar una vivienda, no vale el sistema. Si voy a coger un tren y no funciona, no vale el sistema, aunque a mí me lo den. No vale. Si tú me subes la pensión un 8, pero la inflación de los alimentos ha sido un 40, me estás engañando. Entonces, cuando hay una realidad, que es el relato, y hay otra realidad, que es la de mi bolsillo, cuando voy al supermercado, cuando voy a subir al tren, o cuando mi hijo me dice, o mi nieto, que no se puede comprar un piso, y yo me planteo como pensionista, y yo tengo un piso y un apartamento. ¿Qué está pasando? ¿Por qué yo pude comprarme un piso y un apartamento y mi nieto no puede? ¿De verdad? ¿Por qué mi nieto sabe inglés, tiene una carrera, tiene un máster y no gana, o yo puedo ganar más como pensionista? ¿De verdad creen que la sociedad española es eso? Yo sí creo que la sociedad española no es eso. Entonces, yo soy tremendamente optimista, sabiendo que hay que trabajar muchísimo y hay que pedir un esfuerzo a todos, pero soy tremendamente optimista en el sentido de que si revirtiésemos todo eso, tendríamos oportunidades únicas, porque cuando se ha hecho en este país, ha volado y nos hemos convertido en referente. La verdad que estás definiendo una situación angustiosa, ¿no? Porque yo pienso en nuestros nietos, estos que dices, que van a tener que pagar nuestra pensión ganando menos que nosotros, por lo tanto el incentivo a exterminarnos va a ser enorme. No, pero vamos a hacer un dato. Si el salario medio es 28.000 euros, el 30% más o menos de cotizaciones sociales,
3 por 8, 20, son 8.000. 2 trabajadores, 16.000. Al límite, ¿eh? Al límite. No es que lo cuente yo, es decir, suponiendo que la pensión sea de 16.000 euros, que 16.000 euros en 14 pagas son 1.200 y las pensiones hoy están por encima. Quiero decir, que es una realidad, que nos hacemos más mayores y vamos a ser 15 millones de personas mayores y hay 200.000 niños menos que en el año 2008. Exactamente. Seguramente hay sistemas de capitalización, muchas fórmulas que esto, pero sí que me gustaría hablar de vivienda, porque nos estamos pasando ya del tiempo muchísimo. Sobre todo que llegan los... Cerramos con vivienda, si me parece, y Miguel, que quería preguntarte a ti. Cuando se habla de la vivienda, bueno, ahí se buscan muchos culpables, se dicen los fondos buitre, los especuladores, los rentistas, los pisos turísticos, bueno. ¿Qué pasa con la vivienda en España? ¿Quién tiene la culpa de que no haya vivienda en España? Bueno, yo esto también queda muy poco tiempo, lo voy a resumir en una frase. Hay una escasez de oferta brutal, no se hace vivienda no se hace vivienda protegida, o sea, también la parte de responsabilidad pública está ahí. En los años 80 se hacían 100.000 viviendas protegidas al año. El año pasado creo que se hicieron 14.000 viviendas protegidas en España. Creo que esos son los datos. Y teniendo un diagnóstico, yo creo que todos los economistas estamos de acuerdo en el diagnóstico sobre el problema de acceso de la vivienda en España, es increíble que sigamos insistiendo desde el Gobierno en las mismas políticas que han fracasado en otros países, como controles de precios, controles de alquileres y demás, o como la reciente que se anunció la semana pasada de darle 30.000 euros a los jóvenes para poder acceder a una vivienda en régimen de alquiler con opción de compra. Vale. El año pasado creo que se hicieron, no, del año pasado no, desde 2018 creo que se han hecho 650 viviendas en España con ese régimen. 650 viviendas. O sea, realmente seguimos sin atacar la raíz del problema, seguimos haciendo demagogia con un problema que, desde mi punto de vista, es el pilar fundamental de la desconexión que hay entre el crecimiento económico y el bienestar de los españoles. La única forma de solucionar el problema de vivienda es haciendo más vivienda, liberando suelo, haciendo y incentivando muchísimo más la colaboración público-privada. Y si no hacemos eso, no solucionaremos el problema. Juan, Gregorio, ¿queréis decir algo para acabar? Sí. Yo creo que el sector de la vivienda es el paradigma de la máxima intervención pública. No hay sector más regulado que la vivienda en España. No hay sector peor tratado tributariamente que la vivienda en España. En relación con la vivienda, se recauda de orden de 50.000 millones de euros, 3,5 puntos de PIB. La solución, por lo tanto, tenemos muy grabado y muy regulado. Y hay un problema. ¿Por qué? Porque es la consecuencia de esa regulación y ese gravamen. No se puede pensar que un sector puede funcionar controlándole la actividad, controlándole la rentabilidad, generando incertidumbres, sobregravándolo y pensar que no eres responsable del problema. Yo siempre digo que la vivienda lo mejor que puede tener, desde el punto de vista política, es que la política se olvide de ella. Que lo deje. No hay un problema de panaderías, afortunadamente. Si la panadería hubiera sido objeto de intervención pública, el pan costaría 10 veces más y estaríamos sin tomar pan todos los españoles. La vivienda, cada vez que la intervención pública lo hace, es para demostrar que la intervención es un problema en sí mismo y que jamás fue la solución. No aprovechamos las experiencias comparadas, no aprovechamos las experiencias del pasado y nos encontramos con un problema donde no tendría que haberlo si hubiera habido una mínima principio de libertad de empresa y derecho de propiedad, que es lo que falta en la vivienda. Juan, ¿alguna cosa? Yo comparto los análisis que han hecho, es que hace falta oferta, hace falta más vivienda. Permítame un ejemplo muy sencillo. Aquí habrá muchos aficionados del Madrid. Si tenemos una camiseta de Cristiano Ronaldo solamente sudada por él, pagarían mucho. Si hubiese 2 ya pagarían menos, y si hubiese 100, pues pagaría a lo mejor el valor. ¿No? Eso todo el mundo, claro, sí, es lógico. Pues en la vivienda, si hay una vivienda para 40 señores que quieren alquilarla, automáticamente la ley de oferta-demanda muy básica, ¿a dónde nos lleva? Hace falta construir más vivienda. La cifra es 600.000, incluso hay alguien que ya ha cifrado en 720.000. Yo me pregunto, ¿vivienda? Vamos a ver si hay algo malo, porque ¿genera empleo? Sí. ¿Genera ingresos públicos, recaudación? Sí. ¿Nos ancla a los jóvenes eso que nos hemos invertido 140.000? Sí. ¿Permite crear una familia que nos hace falta niños? También.
Oye, ¿me permite para las pensiones establecer un complemento de pensiones vía ahorro, vía...? Sí. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser todo intervencionismo, atacar a unos, atacar a otros? Es la vivienda, y hay que hacer vivienda a precio reducido, a precio tasado, de protección oficial, de todas las fórmulas, libre, con residenciales, sin residenciales. ¿Y qué cree el gobierno? ¿Que lo va a hacer solamente público? ¿De verdad? Lo que tiene que hacer el gobierno, por ejemplo, y las administraciones es todo el suelo que haya disponible de todos esos edificios que ustedes ven que van cerrados y llevan 15 años cerrados, permitir que mañana se pueda construir. Todos esos solares que hay, permitir que mañana se pueda construir. Y verá cómo empieza. Esa es la realidad. Entonces, si no hay elemento negativo y solamente sumamos elementos positivos, se ha convertido en el primer problema de los españoles. El primero. Y la clave no es darle más ayudas a la gente, que de verdad, que puede quedar muy bien y políticamente es fantástico, pero que eso no soluciona porque va a encarecer más. Mientras no, si cada año hacen falta, en España han venido a vivir 2,8 millones de personas más. Y los hogares ya no son como antes. Yo en mi casa éramos 5 y posiblemente el hogar actual sea de 2. Pues entonces, donde antes vivíamos 5, ahora 2, pues hace falta 2 viviendas y media más. Van a hacer falta 3,7 millones de viviendas de aquí al 2050. Pero si es una oportunidad única. Es un sector al que le puedes decir, usted quiere trabajar en ese sector, va a tener trabajo los próximos 25. O sea, ¿qué sector nos puede asegurar que en los próximos 25 años va a tener trabajo? Que está bien retribuido. Está pidiendo el sector de la construcción que las horas estas se les amplíen porque les pagan un 25% más. ¿Y de verdad no lo vamos a hacer? Pues hace falta para construir la vivienda. El trabajador va a cobrar un 25% más. Las horas extraordinarias son voluntarias. No sé, yo les diría tantas cosas que no acabo de entender por qué el gobierno se obceca en sacar cosas que no aportan, que está medido en otros sitios que no vale, en vez de entender que es justo al contrario. Tenemos que incentivar que ustedes pongan sus viviendas en alquiler. Tenemos que incentivar que la legislación le permita que si tiene un problema, mañana se le responde. Pero mañana, no pasado, mañana. Tenemos que hacer una fiscalidad que sea atractiva para que usted vea, oiga, tenemos que concienciar, tenemos que construir y que las licencias... Ustedes saben que hay generalmente la licencia de finalización de obra y de primera ocupación. ¿Vale? Entonces una es que se acaba la obra y otra que la obra responde a lo que han dicho. En algunos sitios ya lo están arreglando, pero generalmente hay 6 meses de distancia. ¿Me pueden explicar cuál es el motivo? En estos 6 meses, el promotor sigue pagando hipoteca. El banco no puede tener la nueva hipoteca ya con las nuevas condiciones que tendrá. El dueño de la casa no puede entrar en su casa y posiblemente está pagando un alquiler o no ha podido empezar su vida. El ayuntamiento posiblemente no puede cobrar el IBI. ¿Me pueden explicar quién? O sea, ¿de verdad no nos vamos a sentar a decir fuera, 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 declaración responsable, trabajo conjunto con el Colegio de Arquitectos, trabajo conjunto con las empresas, trabajo conjunto con esos fondos que tienen una rentabilidad, sentándote a decir, oye, vamos a sentarnos, tenéis que ganar, porque aquí todo el mundo tiene que ganar, pero necesitamos esta respuesta rápido. De verdad que nosotros necesitamos, o sea, que las empresas tienen que ganar dinero. Las empresas tienen que ganar dinero y hasta las empresas de carácter social tienen que ganar dinero para poder seguir reinvirtiendo en el ámbito social. Es que no entiendo por qué nos duele decir que las empresas, que el trabajador, que queremos que gane 50.000 euros el trabajador, que queremos que las empresas ganen dinero en sus operaciones. Y creo que nadie quiere que nadie especule, que nadie juegue a hacer algo. Claro que no. Pero eso, sentado en una mesa, te sientas y llegas a los acuerdos. Porque, oiga, la patronal y los sindicatos se sentaron juntos y llegaron a un acuerdo para la subida salarial de los trabajadores durante 3 años. Qué casualidad que es el único momento en el que el gobierno no se metió por medio. Y llegaron a un acuerdo para 3 años. Con acuerdo para los trabajadores y para los empresarios. Reflexionemos. Sí, muy buena forma de acabar, porque yo creo que al final, es verdad, la gente tiene que ganar dinero. Yo creo que no es buen legislador el que promete derechos, te promete un derecho a la vivienda, si no pone las condiciones para que se construya esa vivienda, aunque las empresas o quien sea o quien la construye gane dinero con ello. No es buen legislador el que promete empleo, pero no crea las condiciones para que las empresas ofrezcan ese empleo ganando dinero. De hecho, los que tienen esta forma de pensar acaban provocando situaciones totalmente kafkianas, que acaban provocando que un tipo que lava platos en Miami le acabe pagando un sueldo, le esté sosteniendo a su hermano que es científico en La Habana. Esas son las situaciones que durante muchos años, decenas y decenas de años, hemos visto que no se sostienen. Por lo tanto, estoy totalmente de acuerdo. Ha habido muchas cosas que son muy interesantes, que entran dentro del debate económico, que tienen toda la razonabilidad del mundo y que yo creo que es importante que le llegue a la gente para que se vea cómo se puede progresar. Eso que se llama el progresismo, el progreso. Pues el progreso está en las bases de que la gente pueda hacer cosas ganando dinero, porque
¿por qué no? Quiero, Miguel, Juan, Gregorio, quiero agradeceros estos minutos. Se nos han quedado muchos temas, necesitamos otra hora y media o 2 horas. Siento, a lo mejor, porque igual ha sido muy largo algunas de las intervenciones, pero creo que son muy didácticas y muy necesarias. Muchísimas gracias. Gracias a ti.